Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Lo siento amigos, mi Intel 3 no da para más, jajaja. Jorz. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fukina Nigawa Drisman. Muchas gracias a Gatos Tigres Blancos, Neto, Yair Efraín Candanoza Rúa, Fede Madeo, Gamer Crack, Yugi Ronald y Adrián Mena. Muchas gracias. Continuamos con Harry Potter y el Tejón Quemado, volumen 3. Canción de los Vengadores. Capítulo 41. Un viaje a Oxmea. De lo que preocupaba a Mon no había sucedido después de todo, al menos no había sucedido hasta que Mon y Violet llegaron a la casa de té de la señora Pudifru. Sin embargo, lo más probable es que esto se deba a que tan pronto como Mon y Violet llegaron a Oxmeade, fueron directamente a la casa de té de la señora Pudiefe, haciendo de esta la primera parada de su viaje a Oxmea de hoy. Tengo que decir que este lugar no es tan hermoso como dicen otros pequeños magos. Para ser precisos, ni Mon ni Violet se sienten muy bien con este lugar. Hay muchas mesas y sillas colocadas en el pequeño y estrecho espacio, y hay adornos de encaje torcidos por todas partes, manteles, fundas para sillas, cortinas sobre los retratos, etc., incluso el cilindro para colocar la cuchara sobre la mesa. Con ribete de encaje. Oh, sí, mencionando las cucharas aquí están todas atadas con lazos rosas. Además, aunque no es el día de San Valentín, la casa de té de la señora Pudifu siempre está llena de parejas jóvenes. Aunque no todas las parejas son demasiado exageradas, siempre hay personas que no ven la hora de empezar a besarse en cuanto se sientan. Y algunas personas deliberadamente. Hizo un sonido fuerte, como si esperara que su amante sintiera su pasión. Bueno, ese fue el caso de la pareja Ravenclaw sentada en la mesa junto a Mon y Violet. Mon y Violet se vieron obligadas a escuchar el sonido de los dos besándose. En lugar de sentir alguna sensación de ambigüedad, se habrían sentido avergonzados si no fuera por la entrega oportuna de las bebidas que pidieron. Ambos quisieron huir en el acto. Al ver que la taza y la tetera finalmente no estaban cubiertas con fundas de tela de encaje como bandejas, Mon exhaló un suspiro de alivio, tomó la tetera y sirvió té para los dos. Como resultado, cuando el té negro salió del pico, quedó atónito de inmediato. Para ser honesto, en sus dos vidas de aproximadamente 30 años juntas, nunca soñó que realmente vería la niebla rosa claro en forma de corazón flotando sobre el té negro. Al ver el asombro en el rostro de Mon, Violet finalmente se rió sinceramente. Frunció los labios, tomó la tetera de la mano de Mon y la dejó. Luego tomó la mano de Mon con seriedad y dijo, yo también estaré allí. Incómodo. ¿Qué tal si cambiamos de lugar? Mon exhaló un suspiro de alivio y asintió. Los dos abandonaron por completo la taza de té negro sobre la mesa y salieron juntos de la casa de té tomados de la mano. Afortunadamente, Mon había pagado cuando hizo el pedido, de lo contrario podrían haber sido torturados por un tiempo más, porque el bar ya estaba lleno de nuevas parejas. Salir de la casa de té de la señora Pudifru, Mon inmediatamente respiró hondo, luego sonrió y le dijo a Violet, muchas gracias, si me quedo allí un poco más, me temo que moriré asfixiada. Violet se rió entre dientes y usó su mano libre para ayudar a Mon a quitarse el pelo de gato que se quedó pegado a su ropa de la nada. Al mismo tiempo, dijo, no eres solo tú, también me siento un poco incómoda al quedarme ahí. Patty. La señora Fu usó demasiadas decoraciones de encaje y paisajes de color rosa y melocotón, y había demasiada gente en la habitación y había mucho ruido, lo que hizo que la gente se sintiera deprimida. Entonces, ¿quieres ir a otro lugar más tarde? Si no, podemos ir a Oneiduke Sorecre Broomsticks. Ya estuve allí una vez y no está mal. Aunque no podemos beber, también podemos beber algo más. Pero, debería haber mucha gente allí. Mon empujó a Violet a un lado del camino para no bloquear a los otros pequeños magos que iban y venían. Escuché que la tienda de bromas de Zuko también es muy interesante. Pero creo que sí. Probablemente no esté interesado. Violet pensó por un momento, luego eligió con decisión las 3 escobas. Vayamos a las 3 escobas. Si hay más gente, ve allí. Es bueno tomar algo de beber para saciar tu sed. Oneiduques puede esperar hasta que nos vayamos pronto. Ah, debes acordarte de recordarme que Oneiduques debe irse, y le prometí a Esper que le traería algunos productos Oneiduques nuevos. Está bien, respondió Mon con una sonrisa, y los dos tomaron una decisión y se dirigieron hacia las 3 escobas. Como dijo Mon, el negocio aquí en las 3 escobas también es bastante próspero, y el número de personas allí no es menor que el de la casa de té de la señora Pudiefe, sino incluso más. Lo que es aún más interesante es que aquí conocieron a muchos conocidos. Oye. Mon. Violeta. Tan pronto como entraron por la puerta, Sirius, que estaba sentado en el sillón como un hombre guapo, los saludó con la mano. El asiento de Sirius estaba frente a la puerta, por lo que podía verlos de un vistazo. Llegaron 2 personas. Siguiendo la voz de Sirius, la mayoría de los invitados en las 3 escobas giraron la cabeza y miraron en esa dirección. De ninguna manera, la mayoría de los invitados aquí hoy eran profesores y estudiantes de Hogwarts. La única que supo de un vistazo que ella no era de Hogwarts, la señora Rosmerta, también conocía a Mon. Mon se sobresaltó por un momento, luego rápidamente se giró para mirar a Violet y aflojó ligeramente el agarre de sus manos para que Violet pudiera retirarlas. Violet también giró para mirar a Mon, pero no apartó su mano de la de Mon, pero había un poco de sonrojo en sus mejillas y una sonrisa ligeramente tímida. De Mon nuevamente. Apretó su mano nuevamente, y luego enfrentó las miradas encontradas en la habitación y saludó hacia la mesa de Sirius con su otra mano. A excepción de Sirius, Lemsy también estaba en la mesa, junto con el profesor Greengrass. Y el profesor Flitwick. A Sirius y a los demás, sonrió y asintió hacia otra mesa, donde Gabriella y Lillian estaban sentadas con sus compañeras de cuarto.
Después de saludar a ambas mesas, comenzó a guiar a Violet hacia la barra, mientras respondía a los demás. Asentía con la cabeza a esta, sonreía a aquella y saludaba a la gente de la mesa de al lado. En el corto viaje a en la barra, él y Violet caminaron durante más de 30 segundos. Señora Rosmerta. Mirando a la casera burlona, Mon se encogió de hombros con impotencia. Por favor, tráigame 2 bebidas violetas, la que está en la segunda fila del tablero. No debería ser alcohólica, ¿verdad? No se preocupen, no es alcohólico, respondió la señora Rosmerta, primero llevándoles un pequeño plato de bocadillos a los dos. Aquí, los bocadillos recientemente investigados se regalan hoy. Mon hablaba constantemente con la gente a lo largo del camino. ¿Cómo no podía darse cuenta de que nadie más tenía los mismos bocadillos en la mesa, ni siquiera el mismo plato? Obviamente este era un refrigerio que les dieron gratis. Mon no tenía intención de regañar a nadie, solo pensó en ella como un favor. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y charlar con Violet, le dieron unas palmaditas de nuevo. Hombro, no tuvo más remedio que darse la vuelta y alguien que venía por detrás lo sobresaltó. Capítulo 42. Un viaje a Oxmeade 12. ¿Cómo hiciste? Mon miró fijamente al tío Edgar, que estaba envuelto en una capa gruesa y con capucha a pesar de que estaba en el bar, y preguntó con sorpresa. Al ver que Moon lo reconoció, Edgar se bajó la capucha, cubriéndose la mayor parte de la cara nuevamente, y luego se rió entre dientes y dijo, está bien, Moon, puedes resistirte a no tocarme la cara. Parece que estos años te han enseñado habilidades en vano. Después de escuchar esto, ¿cómo podría Mon no saber que el tío Edgar, tal como pensaba, probablemente tenía alguna misión que completar aquí? Pero la pregunta es ¿qué habilidades me has enseñado a lo largo de los años? ¿100 consejos para ligar con chicas? Sin mencionar que si fuera reemplazado por 100 consejos para enamorarse, Mon podría estar dispuesto a estudiarlo seriamente. Al ver que Moon se quedó sin palabras ante él, Edgar no pudo evitar mostrar una sonrisa exitosa y luego le dio una palmada en el hombro a Moon. Está bien, mantente ocupado con tu pequeña novia, finge que no la viste. Por mí está bien, gané. Ya no te molesta. Lo deseo. Mon suspiró y susurró, luego ignoró a Edgar, se volvió y recogió el agua violeta que la señora Rosmerta le había enviado. Sabe bastante bien. Violeta agitó la taza de la que había tomado 2 sorbos. Entonces, ¿tienes alguna idea para la cena de Halloween en unos días? Mon tomó un sorbo de la bebida de colores brillantes en la taza. El sabor era un poco suave, pero tenía un aroma especial que era muy especial la primera vez que la bebió, y el regusto fue aún más sorprendente, en comparación con varios similares. Las bebidas que había bebido antes son mejores. No tengo ninguna idea especial. Si tengo que decir, quiero conseguir 2 monstruos gigantes y ponerlos en la puerta del castillo. Troll. Violet se sorprendió por un momento, luego se rió. Suena un poco extraño, pero cuando lo piensas, parece bastante adecuado para Halloween. Entonces, ¿quieres disfrazarte de troll conmigo? Mon inclinó la cabeza y le hizo gracia esta ridícula declaración a mitad de la frase. Violet inclinó la cabeza y miró la taza que tenía en la mano. Después de reflexionar durante 2 segundos, le dijo a Mon seriamente, no es imposible. Mon, que acababa de tomar otro sorbo de su bebida, casi se ahoga. Adiós, adiós. Incluso si tienes que fingir ser un fantasma, aún puedes fingir que eres algo guapo. Y los hay. Solo hay algunos rumores sobre cómo organizar este año. Tal vez sea simplemente, tengamos una cena normal. Violet sonrió y le entregó un pañuelo a Moon, luego asintió. Está bien, tienes razón, esperemos hasta que haya noticias. Los dos se acurrucaron en un rincón de la barra y charlaron tranquilamente durante un rato. Después de beber 2 vasos de agua violeta, finalmente dejaron las 3 escobas y salieron. Originalmente, los dos habían acordado pasear por la aldea por un tiempo, echar un vistazo y contemplar el paisaje, y luego ir a Homeidukes cuando terminaran y luego podrían regresar directamente a Hogwarts. Después de caminar un rato, los innumerables búhos visibles a simple vista en el escaparate de la oficina de correos de Oxmeade despertaron el interés de los dos y fueron directamente a la tienda. Entre ellos se encontraba un búho extremadamente lindo nota 1 que parecía un gorrión de ojos grandes al que Violet no pudo dejar de provocar por un tiempo. Naturalmente, la lechuza de la oficina de correos no se puede vender al mundo exterior, pero al ver que a Violet realmente le gustó, Mon encontró al personal de la oficina de correos y, después de pedir permiso, usó la cámara que le llevó a Violet y al pequeño. El chico tomó algunas fotos. Afortunadamente, esta cosita, que no es más grande que la palma de la mano de Mon, no le teme en absoluto a los extraños e incluso mira a la cámara cuando toma fotografías, de lo contrario, es imposible ver ninguna de estas fotos con claridad. De Oxmeade, los dos corrieron rápidamente a la tienda de plumas en la residencia literaria. Violet misteriosamente se escapó de Moon y fue al empleado a comprar 2 plumas, obviamente 2, porque mirando la caja. El empleado sacó, era difícil que cupieran más. Mientras Violet estaba de compras, Mon miró a su alrededor, sin mencionar las plumas aquí, realmente no es nada barato. Aunque hay modelos asequibles, son solo una minoría. Los precios de más estilos en las estanterías aquí son de casi unos galeones. Algunas de las particularmente bellas incluso cuestan más de 10 galeones o incluso docenas de galeones. Sería comprensible que las plumas con funciones mágicas y otras, como las plumas taquigráficas, se vendieran a precios tan altos. Resultó que Mon vio un precio de 40 galeones por una pluma azul violeta sin más rasgos que su belleza. Mon no pudo evitar echar un segundo vistazo a la pluma y se le ocurrió una idea. ¿Por qué no regresas y recoges 2 plumas de zorro para hacer púas? Es una lástima que esta idea después de todo solo pueda ser una idea.
Y mucho menos ponerla en práctica, ni siquiera me atrevo a pensar en ello. Hoy se atrevió a arrancar el pelo de la cola de Fawkes para hacer una pluma, y mañana quizás tenga que dejar que la profesora McGonagall cuelgue la portería de Quidditch como portera, sin que el profesor Dumbledore tenga que actuar él mismo. Después de un rato, Violet regresó con una pequeña bolsa de regalo satisfecha y luego, naturalmente, tomó la mano izquierda de Mon. La compré, vámonos. Mon respondió y salió de la tienda con Violet. Luego, compraron 2 cajas llenas de helado de fresa y avellana en una heladería. Encontraron un lugar raro en las afueras del pueblo sin gente alrededor y se sentaron al borde de la carretera a charlar un rato. Después de que se ocuparon por completo de las 2 cajas de helado, fue directamente a Honeyduques. Transportados entre innumerables pequeños magos que estaban obsesionados con los dulces y los bocadillos, los dos se apretaron durante mucho tiempo antes de finalmente comprar todos los dulces que querían comprar. Como resultado, tuvieron que esperar detrás de una larga cola de personas al pagar. Avanza lentamente. Los 2 adolescentes de Gryffindor detrás de él también se quejaban de la larga cola. Uno de ellos dijo impotente: la primera y la última vez que venimos a Hogsmeade de cada año escolar son las épocas más concurridas. Esta vez otra vez, justo a tiempo para que Honeyduques llegue. Lanzar nuevos productos, solo puedo soportarlo por un tiempo. Moon y Violet se miraron mientras escuchaban, y luego rieron juntos inexplicablemente. Por alguna razón, en lugar de encogerse, las sonrisas se hicieron más fuertes, como si escucharan algo gracioso. Como resultado, no les pasó nada a los dos, pero los 2 Gryffindors detrás de ellos estaban confundidos primero. Tú me miras y yo te miro, interpretando vívidamente la palabra desconcertado. Nota 1. Los búhos son los búhos más pequeños del mundo, con una longitud corporal promedio de solo 12, 7, 14, 6 centímetros. Curiosamente, estos pequeños búhos vivirán en los agujeros excavados por los pájaros carpinteros en los cactus columna. Capítulo 43. Preparativos de vacaciones. En los 2 días posteriores a su regreso de Hogsmeade, los magos de tercer año comenzaron a compartir su alegría, principalmente con los magos de primer y segundo año que no habían tenido la oportunidad de ir a Hogsmeade. Todo el mundo habla de lo animada que es la tienda de Honeyduques, de lo dulce que huele o de lo deliciosa que es la cerveza de mantequilla de las 3 escobas y de quién apareció con quién en la casa de té de la señora Pudief. Por supuesto, el escándalo sobre Mon y Violet también es inevitable. Al respecto, Mon tuvo que aclarar varias veces que no estaban hablando de un escándalo, y que él y Violet sí entraron a las 3 escobas de la mano. Una admisión tan generosa fue casi equivalente a una declaración de amor de cachorros, lo que inevitablemente sorprendió un poco a todos, excepto a los pequeños magos de Hufflepuff. Después de todo, habían visto a Moon y Violet durmiendo juntos en todo momento. Junto a la chimenea. Violet no tenía ninguna intención de ocultarlo en absoluto, pero los dos no dijeron directamente que de hecho estaban enamorados de cachorros, aunque este tipo de cosas no es extraño en Hogwarts, y su seriedad es incluso ¿qué tal si pones 2? La magia brilla en el pasillo. Pero el problema es que ahora no se puede considerar que los dos estén enamorados de cachorros. Porque hasta el momento ninguno de los dos se ha confesado. Ni siquiera has confesado tu amor todavía. ¿Qué clase de amor de cachorro es este? Lo interesante es que la mayoría de las parejas jóvenes que pasan el rato en Hogsmeade rápidamente se entusiasman más después de este viaje a Hogsmeade, e incluso la interacción entre Gal y Demi se vuelve, cada vez más. Arlene comenzó a escribir cartas de amor a Emma Cross de Ravenclaw, la cantidad de veces que Cedric mencionó a Q también aumentó significativamente, y Milton miraba a Louisa Petty y se reía todos los días. Solo Mon y Violet parecían no haber estado nunca en Hogsmeade y lucían completamente iguales que antes. Cuando estamos juntos en la sala común, nos sentamos en el sofá, uno lee un libro y el otro hace lo suyo. Cuando no estamos en la sala común, sigue igual que antes, no hay mucha interacción, y de vez en cuando charlamos en voz baja. Solo unas pocas chicas en la oficina del periódico de la escuela que habían estado prestándoles atención a los dos eran muy conscientes de que, aunque Violet todavía miraba en dirección a Moon de vez en cuando Moon se daba vuelta y regresaba, su reacción gradualmente cambió de una mirada sonrojada y ligeramente asustada a una sonrisa brillante y mirando a Moon. El periódico escolar de la nueva semana, el agua violeta del bar Tree Broomsticks ocupa la mejor columna publicitaria del periódico escolar. Por sugerencia de Moon, la señora Rosmerta se apresuró a pedirle a alguien que diseñara una botella elegante y Violet ayudó a dibujar el patrón decorativo en la etiqueta. Así, justo antes del domingo por la noche, una lechuza entregó algunas fotografías y tarifas publicitarias que Moon había descontado, y Tree Broomsticks Violet Butter comenzó a embotellarse y venderse oficialmente. 2 días después, la señora Rosmerta, que había recibido muchos más pedidos de los esperados, envió otra carta. Además de agradecerles, también les envió 2 cajas de agua violeta llena. Los 4 pobres búhos arrastraron este enorme paquete hasta el final. Si estos búhos no fueran búhos comunes y corrientes, y si Hogsmeade no estuviera cerca de aquí, probablemente habría perdido al menos la mitad del peso cuando regresamos. Por sugerencia de Moon, ahora estuvieron de acuerdo, principalmente porque las bebidas que se preparan en la cocina de Hogwarts 5 de cada 7 días son jugo de calabaza y leche, en solo 2. Durante varios días vertí toneladas y toneladas de estas 2 cajas de agua de violetas en mi estómago. Afortunadamente, el precio de la señora Rosmerta no era demasiado caro y la participación en las ganancias del periódico escolar hizo que todos se volvieran bastante ricos, así que después de discutirlo, todos compraron mucho más, esperando que los búhos lo entregaran nuevamente. Moon realmente pudo ver la tristeza en los ojos de 2 rostros familiares.
El jueves era Halloween, como todos los años, los pequeños magos de la redacción del periódico de la escuela volvieron a levantarse temprano y se apresuraron al auditorio del primer piso. Hagrid también había estado esperando aquí temprano con calabazas de tamaño grande y pequeño, así como muchas de las herramientas necesarias. Aunque anteayer se anunció que la fiesta de Halloween de este año sería solo una cena normal, sin preparativos adicionales, todos seguían muy motivados. Los que sabían tallar calabazas siguieron a Garrett y comenzaron a trabajar en las calabazas, mientras que los que no sabían tallar calabazas ayudaron moviendo cosas, entregando herramientas o usando magia para ayudar a Hagrid a facilitar el trabajo en cuestión. Harry, Ron, Sper, Quaid y otros magos de primer año se lo pasaban muy bien deambulando de vez en cuando ayudaban a comprobar los ángulos y otras cosas, pero no se aburrían en absoluto. Mon arrastró a Violet y Gemma fuera de la puerta del castillo temprano en la mañana y no las ayudó a entrar, porque tenía otros grandes proyectos que hacer. ¿Hay algún problema? Por ejemplo, ¿está torcido o es diferente de tu imagen? ¿Hay algo mal con las piernas? La pierna izquierda no está vertical, es necesario cambiar la dirección de los dedos y los detalles de la cara están un poco mal, dijo Violet mientras miraba al monstruo alto frente a ella. La cintura. Es posible que tengas que volver a hacerlo allí. Mon respondió y luego manipuló varias calabazas gigantes que se habían fusionado en una sola para seguir cambiando su apariencia. Es una lástima que no haya nieve este año, de lo contrario el efecto podría ser mejor si se hace con nieve. Gemma, que acababa de agregar los efectos especiales de la niebla, pensó por un momento y dijo suavemente, puedo intentar hacer que algunos copos de nieve floten de la nada, pero no es nieve real. ¿Quieres agregarla? Violet pensó por un momento y sacudió la cabeza, pero luego dijo, ¿puedes agregar 2 luces? No es necesario que sea demasiado brillante. Solo necesita agregar un poco más de atmósfera cuando lo veas de noche. Está bien, puedes elegir la ubicación, asintió Gemma rápidamente. Después de un rato, cuando Hagrid y otros en el auditorio terminaron su trabajo y salieron, todos se sorprendieron porque justo al lado de los 3 de Moon, había un enorme caballero calabaza de 7 u 8 metros de altura que sostenía una espada de calabaza, apuntando. En la puerta a lo lejos, con una sonrisa siniestra en su rostro y tenues llamas verdes ardiendo en sus ojos. Aunque el cielo se está volviendo más brillante ahora, parece bastante impresionante. No hay duda de que el efecto será mejor si esperas hasta la noche. Gorgona corriendo. Hagrid miró al caballero calabaza con los ojos muy abiertos mientras llevaba el cubo de hierro con herramientas. ¿Eres realmente capaz? Capítulo 44 Caballero Calabaza. Cuando los pequeños magos de Hogwarts se despertaron y salieron corriendo a ver al caballero calabaza a instancias de otros estudiantes, casi todos se sorprendieron. Todos siguieron hablando de ello hasta el desayuno. Muy guapo. ¿Qué caballero calabaza tan grande? Es genial. ¿Lo hicieron los profesores? ¿Podría ser el profesor asistente Black? Deben haberlo hecho los profesores. Ni siquiera estaba allí anoche. No fueron los profesores quienes lo hicieron. Lo hicieron Moon Fox, Violet Everina y Farley de nuestra universidad junto con Hufflepuff. Ah, una estatua tan grande, ¿no fue hecha por profesores? La mesa de Slytherin, la mesa de Gryffindor, la mesa de Ravenclaw, casi todas las mesas tenían un grupo de personas reunidas alrededor de los miembros de la oficina del periódico de la escuela para hacer preguntas, señor Hufflepuff. Fue aún más sencillo en la mesa. Todos se agolparon a Cedric y los demás. Afortunadamente, Mon había anticipado esto. Tan pronto como se sirvió el desayuno y todos seguían disfrutando del caballero calabaza afuera, tomó el desayuno y se llevó a Violet. Puedes desayunar en cualquier lugar, pero si te quedas en el auditorio, definitivamente no podrás desayunar. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama predicción precisa. Imposible, simplemente salí a mirar la estatua de la calabaza. Aunque parece simplemente calabazas apiladas para parecer un caballero, muchas calabazas de diferentes formas y tamaños deben combinarse perfectamente. Y para que los detalles sean tan claros, es definitivamente más allá del nivel de un estudiante de tercer grado, y mucho menos en tan poco tiempo. Hermione, con su cabello despeinado en la mesa de Gryffindor, estaba extremadamente seria. Dijo, si observas con atención, encontrarás que las articulaciones del caballero calabaza está completamente hecho, los remaches están colocados con precisión y el cinturón incluso está separado por separado, me atrevo a decir, siempre y cuando el lanzador pensó que podía hacer que el caballero calabaza se moviera y luchara como un verdadero caballero. Después de decir eso, Hermione levantó la cabeza y esperó la respuesta de Harry y Ron, pero descubrió que los 2 chicos estaban mirando detrás de ella y sin mirarla en absoluto. Hermione quedó atónita por un momento, luego rápidamente miró hacia atrás, solo para vislumbrar a la profesora McGonagall detrás de ella. Profesor. La profesora McGonagall presionó sus palmas para evitar que quisieran saludar, y luego asintió con la cabeza hacia Hermione. La observación es muy detallada, señorita Granger, pero no es suficiente. Ese no es un caballero calabaza, es un verdadero caballero de metal. Todas las partes de la calabaza han sido reemplazadas con metal sólido en el interior, para que el caballero no sea solo una obra maestra. Pero tienes razón en una cosa, si el lanzador quiere, puede dejar que ese caballero se mueva y pelee como un verdadero caballero. Este no es el nivel de un alumno de tercer grado. Me atrevo a decir que muchos graduados no pueden hacer esto. En este momento, el auditorio estaba completamente en silencio. No solo la mesa de Gryffindor, sino también los pequeños magos en otras mesas escuchaban en secreto lo que estaba sucediendo aquí, tratando de ver de qué estaba hablando la profesora McGonagall. Hermione abrió la boca ligeramente sorprendida, lo que hizo que sus dientes frontales parecidos a los de un conejo fueran algo obvios. Profesor, ¿quiere decir? Sí, señorita Granger, ese es de hecho el trabajo de un mago de tercer año.
La profesora McGonagall probablemente también sintió el silencio en el auditorio, y simplemente miró a su alrededor, mientras caminaba hacia el escritorio del profesor. ¿Qué pasaría si realmente cree que es? Genial, te sugiero que escuches con más atención y hagas tu tarea con más atención en la clase de transformaciones en el futuro, porque está hecha completamente de transformaciones. Las serias palabras de la profesora McGonagall inmediatamente hicieron que la escena originalmente ruidosa en el auditorio se volviera un poco deprimente. Incluso después de que ella terminó de hablar, todos no se atrevieron a continuar gritando en grupo de inmediato, pero por el momento comenzaron a comer obedientemente. Hasta que un rato después, Sirius entró y preguntó a los estudiantes en la mesa de Gryffindor con una sonrisa: ¿alguien sabe quién causó ese tipo grande afuera? Necesito conocerlo. La atmósfera lúgubre finalmente desapareció, como si estuviera respondiendo a Sirius, o como si finalmente diera un suspiro de alivio y hablara sobre el tema anterior. En resumen, había sonidos caóticos y a Sirius le costó mucho esfuerzo comprender que eran Mon y otros los responsables. Justo cuando estaba a punto de seguir preguntando, levantó la vista y se encontró con los ojos severos de la profesora McGonagall. Sirius puso los ojos en blanco y pensó en el silencioso auditorio cuando entró. Luego miró a los pequeños magos que hacían ruido como si una olla estuviera hirviendo. ¿Cómo no saber que se había metido en problemas? Desesperado, no tuve más remedio que quejarme en voz baja en mi corazón y luego rápidamente llegué al escritorio del profesor. Buenos días, profesora McGonagall. Buenos días, entrenador asistente Black. El corazón de Gordon, no, el corazón de Sirius dio un vuelco. Nota 1, asistente Black. Obviamente la profesora McGonagall está un poco descontenta. Pensando en esto, Sirius inmediatamente arqueó las cejas y, mientras hurgaba en los huevos fritos en el plato, dijo con una sonrisa: hacían mucho ruido en este momento y no había ninguna regla. ¿Acabas de ver eso afuera? ¿Una estatua de un caballero calabaza? No parece obra de profesores. ¿Le encargaste a uno de tus alumnos que la hiciera? Las comisuras de la boca de la profesora McGonagall temblaron, como si quisiera reír, pero rápidamente se contuvo. Miró a Sirius y lo regañó. Dijiste que no tenían reglas y que no eres mejor. Date prisa. Come, no creas. No sé que tienes clase en el primer período de la mañana. Sirius respondió y comenzó a comer en silencio. La profesora McGonagall volvió a mirar aquí sin darse cuenta. Por un momento, de repente se sintió un poco aturdido, como si hubiera visto a alguien que era muy similar pero muy diferente a hace muchos años. En ese momento, Sirius no se portaba tan bien cuando comía. Para ser precisos, en ese momento, Sirius Black estaba tratando de deshacerse del sentimiento negro en sí mismo debido a sus conflictos con su familia. Era rebelde y resistente, y estaba dispuesto a seguir al líder en todo. Las enseñanzas de la familia se invierten. Y ahora, nota 1, creo que la mayoría de los lectores deberían conocer el meme El corazón de Gordon dio un vuelco. Este meme proviene del personaje de la serie Batman, James Gordon, que tiene este meme homofónico debido a su apellido. La razón por la que se hace esta broma aquí es porque Sirius en la serie de películas de Harry Potter es interpretado por Gary Oldman, y Gary Oldman interpretó a James Gordon en la serie de películas de Batman. Capítulo 45. Sirius diferente. La profesora McGonagall no sabía si esto era bueno o malo. En su opinión, Sirius parecía haberse vuelto más estable que antes, pero la estabilidad era muy limitada. Todavía tenía la frivolidad, la imprudencia y el orgullo. Pero ya tiene 30 y tantos. Justo cuando se le ocurrió la idea, la profesora McGonagall de repente se dio cuenta de que, aunque Sirius tenía 30 años, había pasado casi un tercio de su tiempo en Azkaban en los últimos 30 años adentro. Poder estar más tranquilo que antes y seguir actuando como un hombre joven, es en realidad un buen resultado. Conteniendo la idea de suspirar suavemente, la profesora McGonagall bajó la cabeza y continuó desayunando. De hecho, lo que la profesora McGonagall no sabía era que el propio Sirius había pensado en estas cosas, e incluso había hablado con Remus al respecto, y lo que hablaron era mucho más profundo de lo que pensaba la profesora McGonagall. Hablaron de lo que pasó en aquel entonces, cómo sería ahora si Peter Pedro realmente fuera asesinado de esa manera por Sirius. Hablaron de cómo sería si aclararan los agravios de Sirius, pero ¿qué pasaría con Peter Pedro si Dilu no hubiera sido arrestado? ¿Qué habría pasado ahora? Mon también estaba escuchando, pero no les dijo a ninguno de los dos la respuesta que sabía. ¿Lo que sucederá? Al igual que en el trabajo original, incluso si los agravios de Sirius desaparecieran y todos los cercanos a él supieran que Sirius había sido agraviado, ¿qué pasaría? Mientras Peter Pedillo no sea arrestado, es absolutamente imposible que el Ministerio de Magia lo libere. Con Peter Pedillo a cambio de Sirius, esto se llama atrapar al verdadero asesino y rehabilitar a Sirius, pero sin que Peter Pedillo venga, a cambio de Sirius. Liberar a Sirius habría sido un simple error de juicio en aquel entonces. Reparación y error judicial pueden parecer dos palabras diferentes, pero para el Ministerio de Magia significan un mundo de diferencia. La reputación de la rehabilitación tiene aspectos tanto positivos como negativos. La mayoría de los puntos positivos recaen en Fudge, y la mayoría de los puntos negativos recaen en la persona que envió a Sirius a Azkaban. ¿Pero qué pasa con los errores de juicio? La reputación de error de juicio es solo negativa, y Fudge equivale a recibir una bofetada. Entonces, el resultado es que Sirius escapó con éxito de la prisión, pero no pudo ser absuelto de sus quejas debido a la fuga de Peter. Solo pudo encarcelarse en Grimmauld Place. Después de finalmente volver a ver a Harry, todavía se vio obligado a vivir en un pequeño número de lugares. Me quedé con Harry durante unas vacaciones para verlo. Si quieres salir con Harry a la calle, debes convertirte en tu propia forma animada.
La persona que más lo acompaña en casa es en realidad un elfo doméstico que está lleno de resentimiento por su obediencia. 10 años de vivir en Azkaban ya habían bloqueado el camino de Sirius hacia la madurez. Todo lo que obtuvo de estos 10 años fue una depresión interminable y culparse a sí mismo. Lo que le pasó a la familia de James Potter torturó su alma día y noche, y los interminables dementores en Azkaban estaban destruyendo su espíritu todo el tiempo. Y él estaba autoexiliado en esa jaula. Como resultado, los 10 años de prisión en Azkaban terminaron, pero vio la siguiente prisión afuera. Todavía no podía salir a la luz del sol, todavía no podía continuar la lucha y la aventura que anhelaba, y todavía no podía. Lleva a Jaja con él. Blake hizo lo que quería hacer con Harry. Como resultado, su frivolidad desapareció, su libertad y tranquilidad quedaron encubiertas, y la depresión provocada por Azkaban todavía lo atormentaba como gusanos en su tarso, sin ningún alivio o alivio. Comenzó a volverse silencioso y deprimido. Esto constituía calma en la superficie, pero ¿qué pasa por dentro? Imprudente, incluso irritable e irritable. Solo cuando estuviera con todos, especialmente con Harry, podría sentirse feliz y relajado nuevamente. Pasó otros 2 años vagando por sus emociones y finalmente logró el alivio eterno. ¿Cómo se puede expresar tal respuesta? Mon todavía prefería escuchar la respuesta que Sirius le dijo a Remus en ese momento. Sirius dijo que no importa cuál fuera el resultado, nunca se arrepentiría. Mon pensó que era bastante bueno y no podría ser mejor así. Salir de Azkaban con 3 años de anticipación, ya no necesitar esconderse, ya no necesitar encerrarse en Grimmauld Place, ya no necesitar soportar la aversión de estar con Creature todo el día. En cambio, puedes caminar abiertamente bajo el sol. Puedes ir a relajarte para aliviar la depresión y conocerte a ti mismo nuevamente. Puedes llevar a Harry a buscar un lugar con hermosos paisajes para montar en escoba en secreto. Incluso puedes venir a Hogwarts. Profesor asistente. Nos vemos en cualquier momento. Para el viejo amigo Remus y su ahijado Harry, así como para muchos nuevos amigos y viejos conocidos. Los cargos falsos han sido aclarados y solo queda reconciliarse consigo mismo. Aunque no parece tener la madurez que debería haber mostrado originalmente, es más como el joven que era, frívolo, imprudente, orgulloso, libre y tranquilo. Simplemente sabe considerar las consecuencias de hacer las cosas, y ya no es tan completamente resistente a sí mismo. Hay algunas cualidades en él. No es lo suficientemente maduro, pero aún es capaz de seguir adelante, lo cual es mejor que la madurez patológica y falsa original, que solo lentamente empujará a las personas hacia un paso de autodestrucción. Por paso. Para Mon, todo estaba bien, excepto sentir un poco de lástima por el profesor Snape. Realmente no esperaba que el profesor Dumbledore aceptara que Sirius fuera profesor asistente en la clase de defensa contra las artes oscuras. Para ser honesto, Mon entendió la intención del profesor Dumbledore de hacer esto. La llegada de Sirius podría consolar a Sirius emocionalmente. De hecho, también puede formar una conexión con Remus a través de las llamadas vacaciones. La rotación de las dos personas se utiliza para despejar las sospechas de Remus tanto como sea posible, para que Remus pueda revelar su identidad como hombre lobo lo más tarde posible. Sin embargo, esto también es un defecto del profesor Dumbledore. A veces ignora algunas cosas con demasiada facilidad. Habla de amor, pero él mismo a menudo ignora las emociones de los demás. Es cierto que reclutar a Sirius para ser profesor de defensa contra las artes oscuras puede hacer la vida del profesor Lupin más fácil y hacer más pequeña la crisis provocada por el decreto del Ministerio de Magia que entrará en vigor en más de 2 meses. Sin embargo, aparentemente el profesor den bullido. Olvidé que Sirius casi mata al profesor Snape en ese entonces, y el cuchillo que usó para matar al profesor Snape no era otro que Remus Lupin Nota 1. Reclutar al asistente Lupin fue suficiente para que el profesor Snape se tragara una mosca. Ahora que se agregó al asistente Black, el profesor Snape no se declaró en huelga debido a su extremadamente fuerte resistencia psicológica. Si hubiera sido Mon, probablemente habría roto con piedras todas las ventanas de la oficina del profesor Dumbledore. Nota 1 se refiere a cuando Sirius Black le contó a Severus Snape sobre el pasaje secreto debajo del sauce boxeador y engañó a Severus Snape para que fuera a la cabaña de los gritos en una noche de Mon llena en la casa. Capítulo 46 Despedida y decisión. Algunas de las cosas sobre Chen Sesame y Rotten Millet pasarán si no las mencionas hoy o mañana. Mon suspiró y dijo con voz profunda, ¿pero qué pasa con algunos de ellos? Si no los mencionas hoy o mañana se le pasarán lentamente. Se volvió una llaga y empezó a empeorar. Aunque la persona con la que estaba hablando no era Sirius, Remus o el profesor Snape, cuando dijo esto, sí pensó en la conversación que tuvo con Sirius y Remus ese día, recordé las cosas sobre esos pocos. Entonces, mi evaluación es que será mejor que hables y lo resuelvas. No puedes simplemente guardar todo en tu corazón y pensar en ignorarlo y dejarlo desaparecer. Tal vez otros sean tercos y se nieguen a hacerlo. ¿Qué sobre la desaparición? Después de todo, hay muchos problemas que no se pueden ignorar en absoluto. Antes de hablar de ello, también puedes preguntarle a tu madre. Si ella no quiere escucharlo, no hables de ello. Ya no, solo díselo. Cuando ella no pueda decidirse, es natural que tomes tu propia decisión. Mon suspiró nuevamente mientras hablaba con Randall. Cansado, muy cansado. El profesor Dumbledore tiene un problema, el profesor Snape tiene un problema, Sirius tiene un problema y ahora Randall también tiene un problema. Si continúan así, Mon siente que él también está a punto de tener un problema. Podía decir que él mismo hubiera tenido problemas hace mucho tiempo. Bueno, gracias, Mon. Randall extendió su mano, aparentemente queriendo estrechar la mano de Mon para expresar su gratitud, pero tan pronto como Mon levantó la mano, Randall la retiró y cambió el apretón de manos por un gran abrazo.
No es eso, no es eso, no hice nada, solo te di unas palabras. Mon le dio unas palmaditas en el hombro, ve y empaca tus cosas rápido, antes de que sea demasiado tarde. Randall asintió vigorosamente, se dio la vuelta y se escapó apresuradamente sobre dos piernas. De hecho, la conversación entre ellos duró menos de 2 minutos, pero el contenido de la conversación aún hizo que Mon se sintiera un poco estresada. Hace un año, después de la batalla en St. Mungo, no sé si fue por la muerte de Forrest Dempsey. La madre de Randall también tuvo un sentimiento en la oscuridad, y en realidad murió en St. Mungo. Gracias al terapeuta Mungo, logró aguantar un año más, pero durante todo este año la señora estuvo realmente exhausta, simplemente en coma sin despertarse. Hasta hoy, hace 10 minutos, la profesora McGonagall llegó repentinamente a la clase de encantamientos de Randall, encontró a Randall, le contó sobre el incidente y le pidió que regresara a su habitación para empacar sus cosas y partir directamente más tarde a San Mungo. Randall corrió hasta la sala común de Slytherin, pero se encontró con Mon, quien había terminado la clase de runas antiguas 20 minutos antes, y luego comenzó la conversación entre los dos. De hecho, Randall solo hizo una pregunta. ¿Debería contarle a mi madre exactamente lo que le pasó a Forrest Dempsey el año pasado? Randall sabía que su madre estaba a punto de fallecer. El terapeuta de St. Mungo le dijo directamente a Randall que hoy probablemente sería la última vez que su madre despertaría, ya fuera físico o mental, su madre ya había llegado al límite. Por eso dudaba tanto. No sabía si su madre se iría sin arrepentimientos o llena de arrepentimientos si le hablaba de Forrest Dempsey. Hubo algunas palabras que Randall no dijo, pero Mon pudo ver que no solo estaba preocupado por su madre, sino también por sí mismo. Durante todo el año, Randall ha mantenido estas cosas en su corazón. Nunca ha venido a ver a Mon, ni se ha acercado a otras personas en la academia. Nunca le ha contado a nadie sobre su experiencia con Forrest. El año transcurrido desde la muerte de Dempsey. Entonces Mon le pidió que dijera que era por su propio bien y el de su madre. Randall necesita un lugar para hablar. En cuanto a su madre, si lo escuchará sin arrepentimientos o con arrepentimientos es una decisión que no debe tomar Randall, sino que debe tomarla la madre de Randall. Después de ver a Randall huir, Mon sacó su reloj de bolsillo, miró la hora y luego bajó rápidamente las escaleras. Pronto llegará el momento de que la clase termine, y en poco tiempo, los pequeños magos que han tenido hambre toda la mañana serán liberados del aula, irrumpirán en el auditorio y comenzarán con saña a cortar la comida en la mesa. A Mon no le preocupaba no poder encontrar un asiento o no conseguir comida después de ir al auditorio. Esta no era una universidad muggle, donde la gente hacía fila en la ventana y dependía de la tía para servir la comida. Lo que le preocupaba era que si hoy había pastel de carne y puré de patatas, sufriría una gran pérdida si llegaba demasiado tarde y no podía comérselo. Desde que Mon compartió un trozo de pastel de puré de papa relleno de carne en la mesa por primera vez el viernes pasado, se ha sorprendido por esta comida aparentemente común, lo deliciosa que es. No necesariamente, la razón principal es que se siente inexplicablemente atraído a Mon. Por lo tanto, casi de inmediato comenzó a visitar varios lugares para descubrir de qué se trataba. La persona que finalmente le dio la respuesta fue Gall, el entusiasta de la gastronomía más famoso de todo el tercer grado de Hufflepuff. Sí, fue solo entonces que Mon finalmente se dio cuenta de que parecía haber hecho algo estúpido para buscarlo lejano. Además, cuando Gall le dio la respuesta, también incluyó un pequeño mensaje adicional. El pastel de carne y puré de patatas no se hace todos los días en la cocina de Hogwarts, sino todos los lunes y todos los jueves, y solo está disponible para la cena los lunes. Y solo para el almuerzo los jueves. Hoy es jueves y ahora es la hora del almuerzo. Si no fuera por esto, no habría escrito lo más rápido posible para responder todas las preguntas del cuestionario de la clase de texto mágico antiguo y luego se apresuró a ir directamente a correr al auditorio. ¿Para qué? ¿No es solo por este pastel? De lo contrario, realmente no estaba acostumbrado a la sensación de correr solo al auditorio en el primer piso después de clase. Sus compañeros de cuarto y Violet estaban todos tomando clases de estudios muggles, y él era el único. Lo bueno no es del todo malo, ¿verdad? Moon no solo fue el primero en llegar al auditorio, sino que también se comió una cuarta parte del pastel de puré de papa relleno de carne que estaba en la mesa. Cuando los otros pequeños magos entraron, ya se había comido. Comenzó a abrir el libro y esperó a que llegaran Cedric y los demás. Hasta que terminó la última clase de la tarde, en medio de las expectativas menos esperadas, el sol se puso por el oeste, la Mon salió por el este y la noche cayó lentamente. Todo quedó en completo silencio, e incluso el sonido del viento se hizo mucho más tranquilo. ¿Por qué no se espera tanto? Porque los únicos magos de primer año que esperaban con ansias esta cena eran los magos de primer año que no habían participado en las cenas de Halloween de los 2 años anteriores. Los mayores restantes no tenían expectativas especiales para el banquete de hoy. No puedo evitarlo. Las cenas de Halloween de los últimos 2 años fueron muy emocionantes. Fueron un espectáculo de fuegos artificiales y una fiesta de disfraces, pero este año de repente se anunció que todos comerían juntos. Los pequeños magos tengan una sensación de anticipación. ¡Qué fantasma! Capítulo 47 Banquete. Sin embargo, los pequeños magos están bastante contentos después de todo. Durante tantos años, la cena de Halloween ha sido repentinamente interesante durante 1 o 2 años, y luego repentinamente aburrida durante 1 o 2 años. Cada año de... Es más, pase lo que pase, todavía hay muchas comidas deliciosas para disfrutar. En el peor de los casos, se puede tratar como una cena normal.
Después de que todos tomaron asiento y la puerta del auditorio se cerró lentamente, el profesor Dumbledore se levantó primero, aparentemente con la intención de decir algunas palabras. Como todo el mundo sabe, originalmente planeamos pasar la cena de Halloween de hoy simplemente porque hay muchas cosas este año. En las últimas 2 semanas, los profesores y yo hemos estado ocupados con otros trabajos, pero, obviamente, algunos estudiantes parecen tener opiniones diferentes. Y quieren hacer el banquete de hoy más interesante a su manera. Tan pronto como salieron estas palabras, todos en el auditorio se volvieron hacia Moon. Mon miró torpemente al profesor Dumbledore, luego se levantó, saludó y asintió a todos, como si aceptara un saludo, provocando una carcajada en el auditorio. Los gemelos Weasley incluso silbaron de una manera divertida, y alguien en el escritorio del profesor también se rió de manera inapropiada. Sí, fueron Sirius y Hagrid. Parece que todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Esto me ahorra la duda de decir su nombre. El profesor Dumbledore levantó su copa con una sonrisa e inclinó la cabeza, por supuesto. Después de descubrir la exquisita estatua del caballero, los profesores y yo también tuvimos algunas breves discusiones y decidimos por unanimidad que tal vez podamos hacer algunos trucos para el banquete de esta noche. ¡Wow! No mucho después de que cesaron las risas, los vítores comenzaron de nuevo. En el escritorio del profesor, el profesor Snape frunció el ceño y mostró un rastro de disgusto. Pero ahora no, no sé si tienes hambre o no. De todos modos, tengo un poco de hambre. Solo para mostrar consideración por una persona mayor como yo, comencemos a comer primero. Profesor Dumbledore mientras hablaba, saludó levemente. Como el de una cortina alzándose vino repentinamente desde arriba. Los pequeños magos rápidamente miraron hacia arriba y descubrieron que el techo de arriba cambió repentinamente de nubes oscuras a cielos despejados. Pero lo que nadie esperaba era que los profesores en realidad escondieran todos los murciélagos detrás. Nubes oscuras con grandes intrigas. Tan pronto como las nubes oscuras se dispersaron, los murciélagos inmediatamente batieron sus alas y se fueron volando, sorprendiendo a todos. Inmediatamente después, todas las luces previamente encendidas en el auditorio se apagaron y, en su lugar, de repente brotaron linternas de calabaza de las enredaderas que crecían inexplicablemente en el techo. No solo las luces estaban tenues, sino que incluso parecían estar acompañadas de sonidos débiles. Risa. Cuando se encendió la última calabaza, grandes platos con varios platos comenzaron a aparecer sobre la mesa, con corteza aceitosa y crujiente y fragantes rellenos de carne de res, diferentes salchichas alemanas con varias salsas coloridas, sopa de remolacha de colores brillantes con un rico aroma agridulce, servida con fragante queso asado relleno de pepino, tomate y carne, también los hay grandes tazones de albóndigas suecas, tortitas de patata humeantes con un atisbo de estrellas de aceite, rica sopa húngara, etc. Por supuesto, también son imprescindibles una variedad de filetes, chuletas de cordero y chuletas de cerdo. No hay duda de que los elfos domésticos en la cocina de Hogwarts hoy definitivamente mostraron seriedad y artesanía de primera clase. No hay duda de que ahora la cena ha comenzado oficialmente. Pequeños magos comenzaron a festejar sin ceremonias, no había necesidad de ser educados. Había mucha gente en la mesa de los profesores, excepto Sirius y Remus en el extremo izquierdo y el profesor Snape en el extremo derecho, quienes ni siquiera se molestaron en hacerlo. Míralos. Aparte de la mirada de la otra persona, las expresiones de todos los demás estaban llenas de alegría, especialmente la profesora Trelawney. Mirándola, parecía como si estuviera sosteniendo una botella de jerez y bebiendo directamente. Hagrid también estaba muy feliz, pero era una lástima que fuera demasiado grande, era un poco incómodo sentarse en esa posición y realmente no se atrevía a moverse a voluntad. En el medio del asiento, el profesor Greengrass y el profesor Dumbledore eligieron el mismo anillo de cobre para rodear sus barbas, y el momento en que levantaron sus copas de vino fue sorprendentemente consistente. La profesora McGonagall masticó la comida con gracia, pero la profesora sinistra a su lado no sabía si había contado un chiste. La profesora McGonagall rápidamente bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Solo el temblor de sus hombros podía revelar el motivo. Risas. ¡Qué feliz! Madame Och y Madame Pomfrey también estaban bebiendo, y parecía ser el mismo tipo de jerez que bebía la profesora Trelawney. Sin embargo, Madame Och bebió con más audacia que Madame Pomfrey, un lado ya había terminado 2 tazas y el otro no. Incluso terminé la mitad de la taza. El profesor Flitwick y el profesor Sprout no estaban bebiendo. En ese momento, el profesor Sprout sostenía el tenedor en su mano y hablaba sin parar. De vez en cuando, los dos miraban juntos a Ravenclaw. Un escalofrío recorrió la espalda de Bert, que estaba comiendo felizmente. Siempre sintió que los dos profesores lo arrastraban a hacer una investigación extraña. El profesor Baburín de la clase de runas antiguas y el profesor Bubají de la clase de estudios muggles también estaban charlando, pero a juzgar por sus expresiones, era obvio que el profesor Bubají debería estar hablando la mayor parte del tiempo. Esto hizo que el profesor Cleburne, que estaba sentado junto a ellos, se sintiera un poco nervioso, probablemente porque no podía participar en la conversación y nadie estaba bebiendo con él todavía. Sin embargo, después de unos minutos, pareció hacerlo. Por fin ha encontrado a su alma gemela, porque cuando todos subieron, mientras miraban, él ya estaba brindando con Hagrid y bebiendo mucho. En la larga mesa de Gryffindor, Harry observó a un estudiante de tercer año y a otro estudiante de Slytherin no muy lejos haciéndose muecas, y le preguntó a Perky frente a él con gran alegría: «Oye, Perky West, ¿Halloween siempre es tan divertido en Hogwarts?» Perky masticó el filete con gestos y sacudió la cabeza. No siempre es así. De hecho, cuando estaba en primer grado, la cena de Halloween de la escuela era muy aburrida.
Todos comían toda la comida. Pero luego ha sido muy animada. En los últimos años, especialmente el año pasado y el ambiente entre las universidades ha mejorado mucho y la frecuencia de las peleas se ha reducido considerablemente, por lo que se ha vuelto más divertido. Fred empujó su cabeza, primero golpeó secretamente a Ron en la parte posterior de la cabeza junto a Harry con los nudillos, y luego le dijo a Harry como si no pasara nada. Todos se sintieron bastante incómodos con esto al principio, al menos para mí. Estoy muy incómodo con George, porque desde el segundo año, nos hemos sentido cada vez más avergonzados de utilizar a la mayoría de los estudiantes de Slytherin para hacer algunas bromas excesivas. Fred. Ron pronto descubrió el pequeño truco de Fred y gritó insatisfecho. Si vuelves a hacer esto, se lo diré a mamá. Fred se encogió de hombros en broma y Josh se acercó y añadió por él. Pero más tarde descubrimos que cuando los estudiantes de Slytherin estaban claramente divididos en buenos y malos, nuestro comportamiento en realidad cambió. Se está convirtiendo casi en un acto heroico, e incluso los Slytherin nos elogian porque la herramienta de super broma tiene un objetivo mejor y más preciso. Entonces, dijo Fred. ¿Necesitas que te ayudemos a lidiar con ese pequeño bastardo llamado Malfoy? Este es George. Garantizado que nadie se enterará. Nadie dirá nada si se enteran. Al menos los Slytherin no dirán nada. Para ser precisos, Fred, la mayoría de la gente en Slytherin no dice nada. Así es, Jorge. ¿Así que lo decidiste felizmente? Así es, Jorge. Los dos hermanos chocaron vigorosamente los 5, luego le dieron a Harry una sonrisa abierta y regresaron a sus asientos. ¿Qué acaba de pasar? Harry miró a Ron confundido. Ron puso los ojos en blanco vigorosamente y se quejó sin piedad. Ignóralos, son así, siempre han sido así. Piénsalo, Harry, crecí en este tipo de ambiente. Para ser honesto, preferiría que los dos se convierten en hijos de otra persona, no de Perky. Que estaba sentado enfrente, no escuchó con claridad, aún así levantó la cabeza con cautela, pero Harry y Ron ya habían cambiado de tema. Capítulo 48 Escena de muerte social. Inmediatamente fue definitivamente la mejor decisión que Harry y Ron habían tomado en todo el día, no solo por la creciente vigilancia de Perky, sino también porque finalmente descubrieron algo, no tan maravilloso. Esta cena de Halloween fue maravillosa, pero se dieron cuenta de que Hermione no vendría. Quizás fue el destino, aunque muchas cosas han cambiado. Harry no recibió su escoba de la profesora McGonagall, y ya no están la trampilla y las 3 cabezas en el 4º piso de Hogwarts. Un perro grande y feroz nota 1, sino él. 2 de ellos todavía se peleaban con Hermione. La mayoría de ellos se deben a algunos asuntos triviales diarios, como que el profesor Snape dedujera puntos por discutir con Malfoy o por contestarle en clase, el profesor Snape le dedujo puntos a Harry debido a la apariencia de Sirius. Los puntos se deducirán aún más severamente. Etc. Hermione siempre se quejaba de ellos, esperando que pudieran ser más honestos y pacientes, y que no les restaran puntos que no necesitaban ser deducidos todo el tiempo por estas cosas sin sentido. Porque en opinión de Hermione, no valía la pena. Pero para Harry y Ron, 2 pequeños que actúan impulsivamente y no les gusta considerar las consecuencias de hacer las cosas, no creen que sea apropiado tolerar a Malfoy. En cuanto al profesor Snape, puedo jurar por la foto de Merlin que sí. Realmente lo están soportando. Si no lo creen, pueden ver el video nota 2. Además, Sirius no dedujo también todos los puntos que le habían deducido a Malfoy y los demás. Estrictamente hablando, no podemos decir quién tiene razón ni quién no, o más exactamente debería decirse que ambas partes tienen razón y quién no. En resumen, ambas partes son ingenuas, inmaduras y descorteses. En primer lugar, ambas son niños. Si ambos son como Mon, entonces Voldemort puede simplemente cavar un hoyo y enterrarse. Entonces, hoy, después de la clase de encantamientos, Ron todavía dijo, no es de extrañar que todos no la soporten. Para ser honesto, es como una pesadilla. Hermione todavía se escapó llorando, pero los 2 pequeños que habían visto llorar a Hermione con sus propios ojos no se dieron cuenta hasta ese momento de que Hermione ni siquiera había venido a la cena. Después de descubrir esto, los 2 rápidamente preguntaron casualmente a los otros estudiantes a su alrededor, y luego salieron corriendo del auditorio sin mirar atrás mientras Perky gritaba en voz baja. Esto no fue nada sutil, muchas personas lo vi, pero no uno, incluido Mon, prestó mucha atención. Quirrell estaba atónito. El troll que se suponía irrumpiría en Hogwarts hoy todavía está causando problemas en alguna parte. ¿Podría seguirlo y entrar al baño de mujeres durante la noche? Si Peeves lo viera, toda la escuela seguramente correría la voz mañana. De hecho, no importa lo que dijera, 10 minutos después, el monje gordo que se había escabullido a ninguna parte llegó a la mesa de Hufflepuff sujetándose la cintura y se rió y dijo, Dios mío, acabo de enterarme por un retrato. Escuché allí que el niño que sobrevivió, Harry Potter, estaba arrastrando al pequeño pelirrojo de la familia Weasley a una pelea en la puerta del baño de niñas. Mon casi derrama todo el jugo que acababa de beber. Afortunadamente cerró la boca con fuerza a tiempo, pero a pesar de esto, Milton, que estaba sentado directamente frente a él, todavía se escondió a un lado con miedo. De Hufflepuff comenzó a extenderse rápidamente, y no pasó mucho tiempo para que todos en toda la casa Hufflepuff se enteraran de esto. No solo eso, a juzgar por las repentinas carcajadas de los jefes de otras casas y los movimientos de los fantasmas, era obvio que no era solo Hufflepuff el que era bien conocido. 20 minutos después, Harry y Ron, jadeando y arrastrando a Hermione con los ojos rojos e hinchados, llegaron a la puerta del auditorio. Querían colarse en secreto, pero ¿quién iba a saber que la puerta del auditorio de repente se abrió lentamente, liderados por el presidente?
De los sindicatos de estudiantes masculinos y femeninos, seguidos de cerca por los prefectos de las 4 casas y casi todos los pequeños magos de Hogwarts, y todos los profesores en el banco de profesores también se pusieron de pie. A través de una puerta grande, Harry, Ron y Hermione miraron hacia adentro desconcertados, y todos los que estaban dentro también los miraron a los tres. No sé quién empezó primero, pero la voz se parecía mucho a la de Fred o George. Inmediatamente después, casi todos se rieron a carcajadas, incluso algunas personas en el banco de profesores claramente no pudieron soportarlo más. Esto confundió aún más a los tres Harry. Gemma sacudió la cabeza con impotencia y les susurró a las 3 personas: ¿por qué están aquí estúpidamente? Vayan al equipo rápidamente. Como si hubieran sido perdonados, los 3 regresaron apresuradamente al equipo de pequeños magos de Gryffindor en medio de risas. Finalmente, Sirius observó todo el proceso en la mesa de profesores. Ya no podía mantenerse de pie y directamente se cubrió la cabeza. Una carcajada. Oye, ¿qué está pasando? Ron bajó la voz y tiró de la manga de Neville. ¿Se acabó? Neville asintió. Obviamente sentía que no era bueno reírse frente a alguien así, pero realmente no pudo contener su deseo de reír. Solo pudo cubrir su rostro rojo y explicar con voz ingenua. 2 minutos más tarde, después de escuchar toda la historia, Harry y Ron tenían expresiones de desesperación, y solo querían reemplazar los ladrillos de piedra en la pared y no volver a aparecer nunca más. Hermione estaba medio avergonzada y medio conmovida porque ella también. Se convirtió en una fiesta. En ese momento cuando se miraron, era obvio que todos sabían quién era la persona que estaba discutiendo con Harry y Ron en el baño de mujeres, la razón por la que ella se conmovió. Obviamente, Harry y Ron primero. Podría haberla dejado en paz. Afortunadamente, la risa no continuó. Después de que todos salieron, el llamado pequeño truco del profesor Dumbledore finalmente mostró su verdadera apariencia a todos. El caballero calabaza gigante creado por Moon había cambiado de dirección, de mirar hacia la puerta a mirar hacia la puerta lateral. Frente a él, apareció otro caballero calabaza rojo casi idéntico, excepto que el arma fue reemplazada por una lanza. Detrás de los 2 caballeros, aparecieron muchos pequeños soldados calabaza con varias armas, cada uno de ellos listo para luchar. Nota 1 para explicarles a los amigos del libro que no han leído el trabajo original. En el trabajo original, Harry, Ron y Hermione tuvieron una serie de disputas sobre la escoba de Harry, violando las reglas y montando en la escoba cuando la señora Hodge se fue. En duelo con Malfoy, accidentalmente irrumpió en la sala de la trampilla en el 4º piso, violando las reglas de la escuela y casi fue asesinado por un perro de 3 cabezas, y tuvo un conflicto verbal. Luego, Ron se quejó nuevamente en Halloween y después de la clase de encantamientos. Hermione, esto fue lo que hizo que Hermione corriera al baño de chicas y llorara ese día. De hecho, la queja después de la clase de encantamientos fue más un detonante que el motivo completo. Nota 2: si no lo crees, puedes ver el video. Este es un dicho famoso del jugador profesional 369 de League of Legends LPL. Puede considerarse como un meme fuera de círculo. Similar al anterior osito mostrando sus manos. Los amigos interesados en el libro pueden ir a Baidu para conocer la historia completa del meme original. Capítulo 49. Guerra de calabazas. Profesores trabajaron tan duro para hacer, obviamente no son solo para verlos. Justo cuando los pequeños magos todavía estaban maravillados ante una escena tan grandiosa, el profesor Snape, la profesora McGonagall, la profesora Sprout y el profesor Flitwick se separaron del equipo de maestros, se acercaron a los caballeros y soldados y unieron fuerzas. Ki sacó su varita. Inclínate, mira hacia atrás, camina hacia ambos lados. Algunos jóvenes magos que provenían de familias mágicas y tenían más experiencia exclamaron: Dios mío, ¿los profesores van a realizar un duelo de magos para nosotros? Esta es la apertura estándar de un duelo de magos. ¿Un duelo de magos? Idiota, es una competencia mágica entre magos y magos. Dios mío, de ninguna manera. Creo que es más como si los profesores estuvieran manipulando a estos caballeros y soldados para jugar una partida de ajedrez mágico. También creo que los profesores nunca pelearán delante de nosotros. Además, ¿qué pasa si alguien resulta herido? Entonces, ¿es un duelo de transformaciones? Mientras los pequeños magos todavía hablaban de ello, los 4 profesores de ambos lados ya habían comenzado a moverse, aunque no todos escucharon los encantamientos de los profesores porque estaban más lejos y el ruido circundante era muy ruidoso, pero todos podían verlos. Agitando sus varitas mágicas, y entonces los caballeros y los soldados calabaza realmente comenzaron a moverse. Al principio, Mon tenía un poco de curiosidad. Estaría bien si fueran solo 2 profesores controlando a 2 caballeros más grandes para atacarse entre sí, pero había al menos 20 o 30 soldados calabaza en cada lado. En términos de manipulación, todavía sería un poco difícil. Después de todo, entre los 4 profesores, la profesora McGonagall es la única que es realmente buena en transfiguración, y los 3 profesores restantes son mejores en magia en otras direcciones. Pero cuando le cortaron la cabeza al primer soldado calabaza con un cuchillo, se dio cuenta de que, a diferencia de los 2 caballeros calabaza gigantes, esos soldados calabaza no solo eran más pequeños, sino que tampoco sufrían la misma metalización interna que los caballeros calabaza reales y reales. Cabezas, de esta manera, se puede decir que la dificultad de operación cae en picado. Y los profesores obviamente no son muy buenos en estos enfrentamientos con armas frías. Para ser honesto, no hay nada particularmente hermoso en la carga entre los 2 ejércitos. El enfoque de la lucha entre los 2 bandos es simple y claro, y ni siquiera lo hay. Un bloque. Pero en primer lugar, es una gran escena a la que no se puede resistir. En segundo lugar, el soldado calabaza se ve demasiado divertido cuando se trata de disparos a la cabeza.
En tercer lugar, y el punto más importante es que cada vez que cortan a un soldado calabaza, habrá. Sea otro. El pequeño regalo salió volando de la cabeza de calabaza del soldado e inmediatamente cayó en el grupo de pequeños magos. ¡Ja! ¡Mío! Gritó emocionado un chico de primer año de Slytherin. Un hombre alto a su lado se acercó para agarrarlo. Como resultado, dos personas inmediatamente lo sujetaron por los hombros, uno de ellos con una sonrisa maliciosa. Tosió levemente y señaló a Gemma al frente del equipo. El hombre alto originalmente quería enojarse, pero cuando vio esto, no tuvo más remedio que detenerse. Que había estado mirando hacia aquí, inmediatamente abandonó sus pensamientos de agarrarlo. Por supuesto, no tenía sentido agarrarlo, porque el pequeño Slytherin de primer año ya había abierto el paquete de regalo con todas sus fuerzas, y como si hubiera encontrado un tesoro, agarró un ratón blanco de goma que chirriaba desde adentro. Está bien. Malfoy frunció los labios, maldijo en voz baja y luego miró con interés la batalla de cabezas de calabaza debajo. Docenas de soldados fueron consumidos rápidamente y solo quedaron los últimos 4. Por suerte para el lado amarillo, 3 sobrevivieron, mientras que al lado rojo solo le quedó 1. La victoria o la derrota fue obviamente muy clara. Los 3 soldados calabaza del lado amarillo avanzaron y derribaron la única plántula que quedaba en el lado rojo. Otro regalo voló alto y finalmente cayó en la mano de Violet. Violet inmediatamente levantó la caja de regalo y la agitó felizmente. También se dio la vuelta y le gritó a Mon que estaba a su lado. Yo también la tomaré. Llega. Moon sonrió y asintió, mirando al caballero calabaza roja en el gladiator arena pateando con fuerza, pateando a los 3 soldados calabaza amarillos en regalos esparcidos, y luego apuñaló el suelo con fuerza con su lanza, con las manos detrás de la espalda y se inclinó, admitiendo la derrota. Calabaza amarillo levantó su espada en alto y señaló al cielo. Los 4 decanos en ambos lados del campo de batalla levantaron sus varitas simultáneamente. A juzgar por la expresión fría del profesor Snape, obviamente lo estaban obligando a hacer negocios. Al momento siguiente, 4 grandes fuegos artificiales volaron hacia el cielo desde las puntas de las varitas de los profesores. Después de alcanzar el punto más alto, explotaron en los emblemas de las 4 universidades y un destello de luz brilló en la espada marcada de la calabaza amarilla. Caballero. La luz brillante inmediatamente escapó de su mano y se convirtió en una larga bandera. El caballero calabaza roja y el caballero calabaza amarilla extendieron sus manos juntas, agarraron las 4 esquinas de la bandera y luego la desplegaron con fuerza. En el centro del patrón estaba impreso un castillo de Hogwarts con varias decoraciones de Halloween. Los fuegos artificiales en el cielo se extinguieron por completo en este momento y, en cambio, los emblemas de las 4 universidades comenzaron a aparecer en las 4 esquinas del patrón del castillo. ¡Wow! Exclamaron los pequeños magos uno tras otro. En esta exclamación, los 4 controlaron al caballero calabaza y al soldado calabaza de principio a fin y realizaron todas las actuaciones. El profesor Snape todavía parecía indiferente. Los profesores dieron un paso adelante y se inclinaron levemente, declarando el fin del pequeño truco. El profesor Dumbledore caminó hacia adelante, se acercó a los 4 profesores y aplaudió suavemente. Para no quedarse atrás, los pequeños magos se apresuraron a dar sus propios aplausos. Después de que los aplausos disminuyeron, el profesor Dumbledore agitó su varita, encogió a los 2 caballeros calabaza y luego los controló para volar hacia Mon entre la multitud. Mon se sorprendió al atrapar a los 2 caballeros calabaza que ya tenían cicatrices y exponían los cuerpos reales de metal en el interior, pero aún permanecían guapos y sostenían la bandera con firmeza. Como resultado, los pequeños magos a su alrededor aplaudieron con fuerza nuevamente. Después de un rato, el profesor Dumbledore finalmente pudo hablar en voz alta. 50 puntos para Hufflepuff para agradecerle a Mon Fox por tomar la iniciativa al brindarnos una actuación maravillosa y por mostrar sus magníficas habilidades de transfiguración. No, espere. Los pequeños magos aplaudieron y el profesor Dumbledore, que ya esperaba los aplausos, dijo primero: ahora, estudiantes, después de aplaudir, pueden ir a descansar. Recuerden seguir a sus prefectos y no correr. Hubo un estruendoso aplauso y todos aplaudieron vigorosamente, como si temieran que Moon no escuchara sus aplausos. La cara de Mon estaba un poco roja, y todavía estaba un poco tímido. No sabía qué decir, así que solo podía seguir gritando gracias. Gracias. Harry y Ron también aplaudieron, pero incluso en ese momento, Ron no se olvidó de inclinarse junto a Hermione y dijo: Mon está en tercer año este año. Hermione le dio una fuerte palmada en el hombro a Ron y luego, en medio de los gritos de dolor de Ron, finalmente mostró una sonrisa brillante. Capítulo 50 Próximas clases prácticas. La actuación de la guerra de calabazas en la víspera de Halloween desató una locura por la transfiguración en el período siguiente. Casi todos escuchaban la conferencia de la profesora McGonagall con mucha seriedad, lo cual era raro para la profesora McGonagall. Ella siempre estaba sonriendo entre semana, pero solo cuando transmitía sus instrucciones de confinamiento. A Fred y Josh se volvería hosca y enojada otra vez. Ustedes dos. Otra vez. Otra vez. Los gritos enojados de la profesora McGonagall en el pasillo llegaron a los oídos de los magos de Hufflepuff de tercer año que estaban en clase con mucha claridad. El profesor asistente Lupin miró con curiosidad a los jóvenes magos que estaban inclinados hacia la puerta y detuvo su conferencia con una sonrisa impotente. No asistes bien a clase. Pero tienes que correr hacia el bosque prohibido. Si no te hubiera atrapado, ambos habrían muerto. ¿Lo sabes? Ahora, incluso si los gemelos Weasley no lo saben, todos los compañeros de clase de Hufflepuff lo saben. Bueno, estos dos faltaron a clases y fueron a jugar al bosque prohibido nuevamente. Una semana de encierro. 20 puntos descontados a Gryffindor.
20 puntos para cada uno de ustedes dos. Profesor. Usted es el jefe de Gryffindor. Gritó uno de los gemelos en voz alta, 40 puntos es demasiado. Si deducir todos los puntos de Gryffindor te hará darte cuenta de la gravedad de tu problema, lo deduciré ahora. No se escucharon más palabras fuera del salón de clases, solo los pasos de la profesora McGonagall alejándose. El profesor asistente Lupin aplaudió suavemente, está bien, ya escuché suficiente. Vuelve a tus sentidos y continuemos, que estaba sentado detrás de Mon, extendió la mano, tocó a Mon en la cintura y susurró. Sigo pensando que las hazañas de Harry, Ron y esa pequeña Granger deberían incluirse en el periódico escolar de hoy, no lo olvides. Sí, la mayoría. Uno de los chismes que recibimos el viernes fue sobre eso. Mon se giró ligeramente, deja de molestar, el periódico escolar de hoy ha sido enviado. Si sigues hablando de esto una y otra vez, publicaré una foto tuya y de Gal besándose en el periódico escolar de la próxima semana. Ya Erlin estaba tan emocionado que inmediatamente se detuvo, enderezó la espalda y comenzó a escuchar la conferencia. Una escena de muerte social a tan gran escala, y mucho menos Harry, incluso el profesor Dumbledore o el profesor Snape, Mon nunca se publicaría en el periódico escolar. Si se publicara, se desvanecería gradualmente. Las burlas grupales tendrán que volver a suceder. Y entonces no será diferente de la violencia escolar. En otras palabras, incluso si fuera Malfoy, Mon realmente no podría estar en el periódico de la escuela. A menos que la gravedad de lo que hace Malfoy algún día alcance el nivel de los hermanos Flanagan o Nathaniel Carrow, Mon podría considerar sancionarlo de esta manera. Desde la cena de Halloween y ahora es un nuevo lunes. El profesor asistente Lupin está en el escenario para guiarlos a través de la última parte de Cabanota 1. Su clase está progresando bien. El maestro Black les reveló en la última clase, después de que Caba termine de aprender, los llevará a aprender una criatura aún más extraña y también les permitirá luchar contra esa criatura en persona. En otras palabras, será una clase práctica. Pequeños magos tenían diferentes opiniones y conjeturas. Algunos incluso pensaron que los profesores traerían a Bert en una noche de Mon llena y los dejarían pelear con Bert. Por supuesto, la persona que propuso esta idea simplemente fue ignorada. No importa cuán escandalosos fueran los profesores, no había manera de que pudieran hacer tal cosa, a menos que tuvieran un pebes en la cabeza. Al final, no había duda de que aquellos que adivinaron a Bogarts representaban la mayoría de los jóvenes magos creían que lo más probable era que Bogarts apareciera en la siguiente clase. Esto emocionó mucho a todos, porque cuando revisaron el libro de texto después de clase, descubrieron que si el profesor Greengrass no hubiera cambiado el horario del curso y hubiera enseñado en el orden del libro de texto original, lo primero que habrían aprendido sería Bogarts. Este entusiasmo se hizo aún más obvio después de que Gabriel les presentó las características del Bogarts. Bien, estudiantes, ahora hemos aprendido todo sobre Caba. Después de regresar, espero que puedan escribir un artículo sobre Caba. El enfoque incluye sus principales áreas de actividad, métodos de ataque y métodos de defensa. No es necesario. Demasiado largo, solo 8 pulgadas. Si estoy aquí el próximo lunes, dámelo. Si el profesor Greengrass o el asistente Black están aquí, dáselo a ellos. Cualquiera que no lo entregue no podrá sacar su varita. En las siguientes lecciones prácticas. 20 centímetros de trabajo no son mucho, y mucho menos una semana. Los pequeños magos de Hufflepuff no sintieron ningún dolor por esto, en cambio, chirriaron alegremente y preguntaron, asistente Lupin. Entonces, ¿vamos a empezar a aprender a Bogart en la próxima clase? ¿Puede realmente un Bogart transformarse? Asistente Lupin, ¿puede realmente un Bogart ver lo que es más temible en los corazones de las personas? Cuando el profesor asistente Lupin vio las expresiones emocionadas y el tono afirmativo de los jóvenes magos, ¿cómo podía todavía no saber que fue Sirius quien reveló la verdad nuevamente? Dime, ¿el profesor asistente Black te lo dijo en secreto? No, lo hemos adivinado nosotros mismos. Sí, lo adiviné yo mismo. Oh. El profesor asistente Lupin miró a todos, cuando estaba dando lecciones a otras universidades por la mañana, alguien ya dijo lo que les dijo el asistente Black. Los pequeños magos que intentaban encubrir a Sirius inmediatamente se rieron tímidamente. El profesor asistente Lupin sacudió la cabeza con una sonrisa, bueno, está bien decírselo. De hecho, a partir de la próxima clase, conocerán a Bork. Especial, pero no te emociones demasiado. La primera clase no es una clase práctica, pero primero debes aprender algunos conocimientos teóricos para evitar causar problemas. Entonces, no creas que puedes volverte adicto a las clases prácticas antes de entregar tus tareas. Recuerda, si no entregas tus tareas, no estarás en las clases prácticas. Está bien. Gritaron los pequeños magos en voz alta, con sonrisas que no podían borrarse de sus labios. Incluso después de clase, todos seguían charlando sobre los Bogarts. Nota 1 Caba, una especie de monstruo acuático, en realidad es principalmente un capa. Se menciona en el libro original. Su apariencia se describe como parece un mono escamoso con manos palmeadas. También hay información adicional que lo menciona. Hay un hueco lleno de agua en la parte superior de la cabeza. Viven principalmente en algunos ríos y estanques poco profundos de los países insulares. Además, el profesor Snape dijo una vez en el libro original que Caba es más común en Mongolia que en los países insulares. Capítulo 51 Un Hufflepuff desanimado. Aunque Mon no publicó el incidente que involucró a Harry, Ron y Hermione en el periódico de la escuela debido a diversas consideraciones, esto no significa que las vidas de las tres personas estuvieran completamente libres de preocupaciones. Porque Peeves compuso un pequeño poema para los tres, en el que llamó a Hermione el señor del baño de mujeres y también describió a Harry y Ron como demonios que querían ocupar el baño de mujeres.
Este tipo de cosas a menudo se vuelven muy aterradoras una vez que interviene Peeves. Aunque muchas personas ya no eligen reírse de los tres Harry por este asunto, algunas personas todavía los llaman en broma, incluidos los dos hermanos biológicos de Ron. Los tres Harry eran más o menos capaces de tolerar el ridículo inofensivo de la mayoría de las personas. Con sus incansables esfuerzos, todos ya sabían la verdadera causa de lo que sucedió ese día, y sabían sobre Harry. Ron realmente no quería precipitarse hacia el departamento de mujeres. Baño, ni estaba realmente peleando con Hermione al otro lado de la pared. Pero Peeves de hecho los estaba molestando con verdadera malicia, y el mismo grupo de personas que también estaban burlándose e insultando a los tres con verdadera malicia eran el grupo de Malfoy. Peeves estaba bien. Estaba ocupado con los negocios y corría por el castillo cada 3 días. No tenía tiempo para seguir a Harry y los demás todos los días, pero Malfoy y los demás eran diferentes. Esos tipos parecían haber visto a Harry, sin importar dónde apareciera Harry, mientras tuvieran tiempo, lo más probable era que aparecieran frente a Harry. Afortunadamente, cuando Fred y Josh se burlaron de Harry, lo dijeron en serio y no hicieron nada ambiguo. En la cena de Halloween anterior, los dos dijeron personalmente que Malfoy sería castigado, por lo que el 9 de noviembre, atraparon a Malfoy, Crabbe y Goyle deambulando por el castillo y los golpearon a los tres. Un bulto fue colgado en el baño. En el segundo piso, y el cabello de los tres estaba pegado con algo que parecía un gran trozo de chicle que conseguí de alguna parte. Después de eso, Fred y Josh sufrieron tristemente otras 2 semanas de confinamiento por parte de la profesora McGonagall, más una deducción de 10 puntos cada uno, pero aún así se convirtieron en héroes, al menos los de Harry y Ron, y Hermione, ella era Fred y Josh no estaban de acuerdo con este enfoque. Pero según Ron, vio a Hermione riéndose. Al día siguiente, la redacción del periódico escolar recibió otra foto de Malfoy y sus 2 seguidores colgadas en el baño, y Mon se la quitó de nuevo sin piedad. Pero después de pensarlo, parecía que debería encontrar tiempo para hablar con Malfoy. Simplemente no es reciente, incluso es un poco difícil en un corto periodo de tiempo. Y ahora no es un buen momento para hablar con Malfoy. El niño de 11 años ha sido arrogante en casa desde que era niño. Nadie más, y mucho menos Mon, puede hacerlo. Todavía tengo que encontrar una oportunidad en el futuro, encontrar una oportunidad, y encontrar algunos problemas. Entre Sirius, Remus y el profesor Snape, nadie estaría dispuesto a sentarse y hablar seria y tranquilamente antes de encontrar problemas graves, y mucho menos puede escuchar los pensamientos y opiniones de otras personas. Quiere encontrar una tarde soleada y resolver los problemas de estos adolescentes con problemas, jóvenes con problemas y personas de mediana edad con problemas con una taza de té de la tarde. Es mejor persuadir a Voldemort para que se entierre. En este momento, la pregunta más importante es cómo puede hacer que Gal cambie. Incluso si no se convierte en un estudiante destacado, al menos puede ser como Jaerin y estar dispuesto a resolver la mayor parte de la tarea por sí mismo. Así es, Gal volvió a copiar su tarea. Mon giró la cabeza, miró a Gal, que estaba tumbada frente a la mesa baja copiando felizmente, y suspiró profundamente. Violet se reía a un lado, pero se olvidó de seguir acariciando la cabecita de Snowball. Snowball inmediatamente se sintió infeliz, levantó la pata para enganchar la mano de Violet, dejó escapar un ligero grito y se sentó. Los ojos de las 2 personas en el mismo sofá. Todos se sintieron atraídos. Está bien, lo entiendo. Violet se separó de las patas del gato, asintió suavemente con los dedos en la frente de Snowball y luego continuó destrozando el cabello de la cabeza de Snowball. Mon resistió la tentación de moverse en sincronía con Violet, pero no pudo soportarlo. Violet estaba frotando el cabello de Snowball, pero lo que Mon quería frotar era el cabello de Violet. Había muchos estudiantes de primer año mirando a su alrededor. ¿Comenzará el partido de Quidditch la próxima semana? El fuego de la chimenea calentaba a la gente. Mon pasó otra página del libro que tenía en su regazo y preguntó casualmente, ¿por qué no lo vieron esta vez? Todos gritaron y empezaron a hacerlo. Preparen banderas animadas. Sí, Gryffindor jugará contra Slytherin el próximo sábado y nuestra casa jugará contra Ravenclaw el día 30. No todos están muy motivados para pelear este año. Después de que varios jugadores de 7º año se graduaron el año pasado, el equipo está un poco fuera de lugar. Violet suspiró suavemente. Parece que todos ya han descubierto cómo perder este año antes de que comience el juego. Keira también se unió al equipo universitario este año y se ha estado quejando con nosotros casi todas las noches durante este tiempo. Ve a buscar a Cedric. Mon dejó de hojear el libro, tomó un bolígrafo y escribió 2 líneas de palabras en un pequeño cuaderno junto a él, y dijo al mismo tiempo, creo que este año es un buen momento para que él únete al equipo de la Academia Violet. Se sorprendió por un momento y luego preguntó con cierta confusión, ¿no dijo Cedric antes que quería esperar hasta 5º o 6º grado? ¿Y el periódico de la escuela está tan ocupado este año, y si él también se une a la universidad? ¿Equipo? No importa. Puede dejarme el trabajo interminable del periódico escolar. No es un problema. Dejar que Cedric se una al equipo universitario aumentará la moral de los jugadores de nuestra universidad. En segundo lugar, lo ayudará. En cuanto a él mismo, Q es un entusiasta del Quidditch. Después de que Cedric se una al equipo universitario, tendrá más temas para hablar con Q, en lugar de tener que concentrarse en los equipos favoritos de Q todos los días. En realidad, si lo piensas detenidamente, no puedes culpar a los jugadores de nuestra academia por no tener un gran espíritu de lucha. Slytherin ha demostrado con su fuerza que incluso si no usan trucos sucios, todavía tienen un alto espíritu de lucha. Nivel de habilidades de vuelo y habilidad con el balón, especialmente en seriedad.
Después de usar realmente las habilidades futbolísticas como criterio de reclutamiento, sin mencionar que el precio promedio de sus escobas es mucho más alto que el de otras universidades. Gryffindor ya estaba en declive, pero este año la fuerza ha aumentado después de que se unieron varios buenos recién llegados. Además, Harry, que es extremadamente talentoso en vuelo, también se unió al equipo y la popularidad se ha disparado. Ravenclaw y nuestra universidad parecen ser hermanos inseparables. Ambos tuvimos victorias y derrotas el año pasado, pero este año nuestros jugadores principales se graduaron y se fueron, y sus jugadores principales se retuvieron mejor. Dado que con toda probabilidad están destinados a ocupar el último lugar en el ranking. Todos es extraño tener espíritu de lucha. Mon todavía no pudo contenerse y alisó suavemente el cabello esparcido sobre los hombros de Violet hacia un lado, luego se levantó y dijo, iré a buscar a Cedric. No debería haber ningún problema. Él mismo probablemente esté un poco listo para hacerlo. Hacer un movimiento. Capítulo 52. Preocuparse. Los hechos han demostrado que Cedric estaba de acuerdo con la declaración de Mon, porque el lunes siguiente se unió al equipo de Quidditch de la Academia Hufflepuff y se convirtió en el nuevo buscador. La incorporación de Cedric elevó la moral de los jugadores de Hufflepuff, e incluso se motivaron más en los entrenamientos. Sin embargo, todo el mundo sabe que, después de todo, el tiempo de Cedric para unirse fue demasiado corto. No participó en los 2 meses anteriores de entrenamiento, incluso si Cedric venía ocasionalmente al estadio para ver su entrenamiento, en términos de comprensión táctica y cooperación del equipo, etc. Después de todo, no es tan bueno como el efecto del entrenamiento en el campo. Por lo tanto, los jugadores todavía no tenían grandes expectativas para el juego entre Hufflepuff y Ravenclaw a final de mes, pero eran mucho más optimistas sobre otros juegos posteriores. Los jugadores estaban de muy buen humor y los pequeños magos de Hufflepuff una vez más hicieron grandes esfuerzos para hacer banderas de alegría como en años anteriores. Fue difícil evitar sentirse un poco emocionado por un tiempo. Así era como Hufflepuff en el juego. Deberías haberlo hecho a principios de noviembre. Supone que el clima comenzará a refrescarse en noviembre. Un viento frío el lunes por la mañana hizo que el sello de la colcha que originalmente estaba reprimiendo a los pequeños magos fuera más sólido. Todos lucharon por levantarse y arrastraron sus pesadas piernas hasta el auditorio para desayunar. Incluso los interesantes artículos publicados en el periódico de la escuela parecían haberse vuelto muy aburridos de leer. Periódicos como el Daily Prophet, que originalmente no eran interesantes, fueron utilizados directamente por muchas personas para poner sus platos en la mesa. En comparación, los pequeños magos de Hufflepuff son bastante buenos, porque al menos esperan con ansias el curso. El segundo período de esta mañana es la clase de defensa contra las artes oscuras. Si los profesores son fieles a sus palabras, entonces la clase debería comience con la experiencia personal de enfrentarse a los Bogart, porque ya habían aprendido todos los conocimientos teóricos básicos en la clase del jueves pasado por la tarde. A mitad del desayuno, todos los que estaban sentados cerca de Moon comenzaron a girar la cabeza para mirar a Moon, como si hubieran descubierto un mundo nuevo. Era extremadamente raro que Moon no estuviera comiendo en serio, ni estuviera leyendo un libro. Ni siquiera sacó el libro de su mochila, sino que estaba sentado aturdido. Cedric golpeó el brazo de Moon con el codo confundido. Después de que Moon recuperó el sentido, dijo en voz baja, ¿qué pasa? ¿No te despertaste? Moon negó con la cabeza. Antes de que pudiera hablar, Gal preguntó rápidamente, ¿olvidaste traer tu tarea? Moon volvió a negar con la cabeza, luego sonrió y dijo a todos, ¿están bien? No os preocupéis, de repente recordé algo. Después de decir eso, comenzó a comer solo y nadie a su alrededor hizo más preguntas. Solo Violet y los 3 compañeros de cuarto de Moon notaron la anomalía. Aunque Moon lo dijo, ya había comido, pero todavía no tomó. Sacar el libro. Las cosas no fueron tan fáciles como dijo Moon. Sus conjeturas eran correctas, pero Moon no podía expresar sus preocupaciones a todos, porque lo que le preocupaba era el monstruo al que se iba a enfrentar hoy, el Bogart. El Bogart se asomará a la mente de la persona que tiene delante y se transformará en el mayor temor de esa persona. Moon no sabía cuál era su mayor miedo. Tenía miedo de muchas cosas, pero el miedo no era un indicador que pudiera cuantificarse con precisión en números. Una persona tiene miedo tanto de las arañas como de las serpientes. Puede que él mismo no lo sepa, porque saltará de miedo cuando vea una araña y gritará de miedo cuando vea una serpiente. Cuando lo bloqueen una araña a la izquierda y una serpiente a la derecha, puede saltar directamente. Para alimentar al cocodrilo. Por eso Moon estaba preocupado, porque había una alta posibilidad de que el Bogart se convirtiera en algo que no debería. Por ejemplo, si se transforma en su madre fallecida en su vida anterior y se transforma en la escena de la muerte de su madre que ha presenciado con sus propios ojos, los estudiantes definitivamente se sorprenderán después de verlo, definitivamente se comunicarán entre sí. Y la noticia definitivamente llegará a los oídos de muchas personas, y cuando llegue ese momento, ¿cómo debería explicarlo? ¿Que él mismo no lo sabía? El profesor Dumbledore fue definitivamente el primero en no creerlo. ¿O se convertirá en el padre que entró en la sala con un cuchillo en su vida anterior? Convertirte en una de esas máquinas sofisticadas y frías de la sala que siempre van acompañadas de un dolor que hace la vida peor que la muerte. No importa cuál aparezca, será una especie de tortura para Moon, y después de la tortura, seguirán una serie de problemas molestos. Moon respiró hondo y se comió el último trozo de huevo frito, pero de repente sintió que otra mano sostenía suavemente su mano. Él giró la cabeza y Violet le sonrió alentadoramente, pero había preocupación en sus ojos. Después de 3 segundos de silencio, Moon también mostró una sonrisa. Violet entendió y soltó suavemente su mano, y su corazón tenso finalmente se relajó.
La profesora Sprout no vino a esta clase de herbología y el asistente de enseñanza se hizo cargo. Esto también significaba aburrimiento, porque el asistente de enseñanza en la clase de herbología era un estudiante de último año de Slytherin en séptimo grado este año, y también había enseñado 2 clases antes. Clase. A menudo, tan pronto como aparece, la clase consiste básicamente en elegir entre escribir un artículo o leer el libro por su cuenta. Después de llegar finalmente al final de la clase, los estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw que habían terminado la clase de herbología se separaron. Muchos tejones de Hufflepuff hicieron ruido y se apresuraron directamente a la sala de profesores. El profesor asistente Lupin dijo específicamente en la última clase que irían a la sala de profesores para esta clase. Cuando todos llegaron, el profesor asistente Lupin ya estaba parado en la puerta de la sala de profesores, con la pequeña mesa que usaba para recoger la tarea a su lado izquierdo. A través de la puerta abierta, puedes ver que no hay nadie dentro, excepto un viejo armario rojo colocado frente a la pared al final. Entregue sus tareas una por una en orden, luego entre y forme una fila detrás de la línea blanca frente al armario. El profesor asistente Lupin golpeó el armario con una sonrisa, y el armario se sacudió 2 veces en respuesta, asustando a los pequeños magos. Un salto, pero luego todos se emocionaron aún más. Recuerda, enfaticé que si no entregas tu tarea, no tendrás la oportunidad de sacar la varita en esta clase. Todos gritaron fuerte para recordar que Mon caminaba al frente, entregaba su tarea y era el primero en la cola. Después de él, otros pequeños magos también formaron una larga cola uno tras otro. La última Elma Baker terminó su tarea, la profesora asistente Lupin de repente levantó la voz y dijo en voz alta, ahora, saca la varita. ¿Todavía recuerdas el hechizo que enseñamos en la última clase? Léelo en voz alta. Divertido. Muy bien, entonces, Mon, te toca a ti darles a todos la primera demostración. ¿Necesitas que te repita los puntos clave? No es necesario, asistente Lupin. El profesor asistente Lupin asintió con satisfacción, le dio a Mon una mirada alentadora y luego sacó su varita y golpeó el armario. Capítulo 53 Bogut recuerda, la fuerza de voluntad y la gran felicidad son clave. Tienes que usar un hechizo para obligarlo a convertirse en algo ridículo. Mientras se abría el armario, el profesor asistente Lupin todavía dijo una palabra más sin preocuparse. Puerta del armario con calma. En ese momento, la puerta ya estaba abierta, pero hasta 5 segundos después, no apareció nada en el armario. Algunos pequeños magos comenzaron a inquietarse y algunas personas miraron dentro del armario, pero solo pudieron ver oscuridad. Incluso la expresión del asistente Lupin comenzó a verse un poco sorprendida. Finalmente, un sonido salió del armario, un fuerte llanto de un bebé, mezclado con el sonido del segundero del reloj tic-tac, tic-tac, tic-tac. Al momento siguiente, el sonido del segundero girando se aceleró repentinamente, por lo que ante los ojos confusos y ligeramente horrorizados de todos, la manita de un bebé se colocó en el borde del armario y luego creció rápidamente, incluso antes que el bebé en el armario. La cosa salió de la cabeza y la mano casi se convirtió en la de un joven. Alguien con una mente rápida dijo la verdad de inmediato. ¿Es este, el momento? Cuando su cabeza y su pecho sobresalieron del armario, el hombre que se parecía exactamente a Moon se había convertido en un hombre joven. Aunque sus rasgos faciales todavía eran hermosos, obviamente era mucho más maduro que el propio Moon. Para cuando salió de la parte superior de su cuerpo, la Moon en la que se había transformado el Bogart ya se estaba acercando a la vejez, su rostro estaba lleno de arrugas y su cabello negro comenzaba a volverse gris. El segundero seguía girando cada vez más rápido. Moon frunció los labios, levantó la varita y dijo en voz alta, ¡qué gracioso! El sonido del segundero se detuvo repentinamente, y Moon, de mediana edad, transformado por el Bogart, de repente se balanceó, se puso el traje de teatro, luego saltó del armario, se arrodilló en el suelo y le gritó en voz alta al propio Moon. Confiesa. Originalmente deprimente se calentó instantáneamente y todos se echaron a reír ante el escandaloso narcisismo de Me confieso. El entrenador asistente Lupin finalmente mostró una sonrisa y saludó vigorosamente. Siguiente. Siguiente. Cedric. Moon también se rió y caminó hacia atrás hasta la parte trasera del equipo. Después de enfrentarse a Cedric, el anciano disfrazado de Moon inmediatamente se convirtió en un enorme monstruo de 5 patas. Nota 1. Cedric agitó su varita y dijo gracioso, y el monstruo de 5 patas de repente se transformó en un monstruo gigante de 5 patas. Se convirtió en una muñeca gigante de lana tejida y los hilos tejidos en su cuerpo se arrancaban constantemente. Lo que es aún más escandaloso es que el monstruo lanudo de 5 patas abrió la boca y gritó. ¡No! ¡No! No quiero perder peso. Siguiente persona. Cedric siguió los pasos de Moon y juntos vieron al Bogart convertirse en un payaso con la boca llena de sangre frente a Gal, y luego convertirse en una momia seca frente a Arlene. El quinto lugar era Violet, pero el Bogart se quedó atrapado nuevamente. Afortunadamente, fue solo por un segundo. Después de un segundo, el Bogart se convirtió en varias tumbas frías y varias personas se alinearon detrás de Violet. A excepción de las 3 tumbas con el mismo apellido que Violet, la que estaba en el borde claramente tenía escrito el nombre de Moon, pero la letra no era muy clara, sino más bien borrosa. El primer hechizo de Violet falló. Ella gritó el hechizo con éxito, pero no pasó nada. Justo cuando el profesor asistente Lupin no pudo evitar querer agitar la varita para ayudar, Violet agitó la varita nuevamente y las 4 tumbas de repente explotaron con una explosión de humo verde y se convirtieron en una enorme gelatina, donde Duan, rebota como el cabello lavado con champú Bawan. Luego, Demi convirtió al Bogart en un demonio, y Artman convirtió al Bogart en un cangrejo de fuego gigante con su trasero respirando fuego constantemente.
Cuando fue el turno de Alma, el Bogart se convirtió en un monstruo completamente hecho de resortes. Milton, que estaba en el medio del equipo, se convirtió en la persona más escandalosa del público, porque su Bogart resultó ser la madre que le traía bocadillos todos los días, pero esta vez su madre quería darle una botella de veneno. Dáselo de comer. La solución de Milton fue convertir el veneno en la mano de su madre en una enorme canasta de bocadillos. Todos miraron hacia arriba y vieron que todos los bocadillos en realidad se los había dado la madre de Milton. Más tarde, el Bogart cambió cada vez más rápido y se volvió cada vez más extraño. Quizás eso lo mareó y comenzó a cometer algunos errores obvios. Por ejemplo, cuando se convirtió en un león gigante aterrador, abrió la boca y gritó. ¡Guau guau guau perro ladrando! Un grupo de jóvenes magos rápidamente jugó con los Bogarts uno por uno, y el salón de clases se llenó de alegría. Finalmente, volvió a ser el turno de Moon. Acaba con él. Moon. El asistente Lupin chasqueó los dedos. Moon asintió y se miraron con el Bogart que Kelly había convertido en un enorme Godstone. El Bogart de repente se transformó en la imagen clásica de Grim Reaper vistiendo una larga capa negra y sosteniendo una espada afilada. Pequeños tejones de Hufflepuff volvieron a estar confundidos. ¿Por qué esta persona tenía dos de las cosas que más le temían? ¿Es Moon tan tímido? Solo el profesor asistente Lupin miró pensativamente a Moon y luego rápidamente volvió en sí. Moon usó una broma divertida para hacer que el dios de la muerte tropezara con su capa y cayera al suelo. La larga risa lo obligó a estallar en azul. Después de que el humo se disipó, dijo en voz alta, «Eso es genial. Muy exitoso». Se escucharon aplausos y todos los pequeños magos aplaudieron juntos, no solo al asistente Lupin, sino también a ellos mismos y a cada uno de sus compañeros. Hufflepuff suma 10 puntos por el desempeño sobresaliente de todos. Todos lo lograron. Es increíble. Los aplausos disminuyeron por completo, el profesor asistente Lupin cerró la puerta del armario y dijo con una sonrisa, «Está bien, cada estudiante, regrese y escriba un artículo sobre sus pensamientos y conocimientos sobre cómo tratar con los Bogarts. No hay ningún requisito de extensión, solo sienta puedes usarlo gratis. Entrégalo el próximo lunes». La clase terminó. Después de salir del salón de clases, los pequeños magos se divirtieron mucho. Todos charlaban sobre las cosas extrañas en las que habían convertido al Bogart y todos estaban muy emocionados. Algunas personas también se preguntan a qué le tiene miedo Moon y qué significaba lo que el Bogart conjuró cuando se enfrentó a Moon por primera vez. Pero cuando le preguntaron a Moon, todos se rieron y dijeron, «Yo tampoco lo sé». Fue evasivo. Al final, todos no tuvieron más remedio que llegar a la misma conclusión. Al envejecer y enfrentarse a la muerte, el mayor temor de Moon debe ser la muerte. Moon elogió a los estudiantes por esto. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Por la noche, Violet jaló a Moon, que estaba sentada a su lado, y le preguntó como una niña curiosa. ¿Cómo lo hiciste? Moon quedó atónito por un momento, y luego recobró el sentido. ¿Te refieres a Bogart? Violet asintió, sí, ese tiempo después, debiste haber creado deliberadamente un dios de la muerte porque tenía miedo de verte morir, ¿verdad? Moon no tenía la intención de engañar a Violet y admitió de inmediato. De hecho, en cuanto a cómo hacerlo, una explicación aproximada es que engañé al Bogart. Capítulo 54. Un paquete de cecina pregunta, ¿cuántos pasos se necesitan para engañar a un Bogart? Respuesta, un paso es aprender y dominar la oclumancia. Por supuesto, este paso parece simple, pero en realidad no es fácil, porque la oclumancia es algo impopular y desconocido, y sus aplicaciones prácticas no son muchas. Incluso si muchas personas aprenden oclumancia, solo la prueban siempre que puedan cerrar sus cerebros, debilitar la influencia de Vericaserum y aislar la legilimancia tanto como sea posible. Se necesita mucho trabajo para dominarlo realmente, y el esfuerzo y la recompensa a menudo no son directamente proporcionales. El método de ataque del Bogart es transformarse en la imagen que más teme su objetivo. Para comprender esta imagen, el Bogart primero debe husmear en los pensamientos, recuerdos y eventos pasados de una persona. El significado real del hechizo para lidiar con Bogarts es usar la fuerza de voluntad para suprimir el miedo por la fuerza, obligarse a pensar en imágenes divertidas e interesantes y usar el hechizo para confundir los ojos indiscretos del Bogart, haciéndole pensar erróneamente que el objetivo tiene más miedo de otras personas detrás de ella. Recuerda esa imagen y cambia su forma. Y después de dominar la técnica de oclumancia, puedes bloquear directamente tus emociones y recuerdos de la fuente, de modo que el Bogart no pueda leer el contenido correcto y solo pueda leer lo que el objetivo quiere que lea. De esta manera, el Bogart es como si ha caído completamente en una trampa, ya no puede defenderse y permite que el objetivo tome lo que quiera. Moon no conoce la oclumancia, no necesita saberla. Como legilimancia natural, su defensa mental es mucho mejor que la de la gente común. Porque debe aislar su mente, evitar verse sometido a las muchas y poderosas interferencias que recibe del mundo exterior, obligarse a mantener la estabilidad, la calma e incluso vaciarse completamente en todo momento, y así podrá ejercitar gradualmente la comprensión de sí mismo. Talentos. Capacidad de control. En otras palabras, aunque no ha aprendido oclumancia específicamente, en el proceso de entrenar su talento, ha estado practicando algo casi idéntico a oclumancia todo el tiempo. Todo es gracias a ti, dijo Moon en voz baja, mirando la luz del fuego reflejada en la chimenea, bailando en el rostro de Violet. En realidad, no pensé en esto al principio. Hay algunas cosas en mi corazón, que no son fáciles de revelar, pero si me enfrento al Bogart, existe el riesgo de que estas cosas sean descubiertas por el Bogart. Anteriormente, entré en un malentendido. No lo hice. Conozco el mío, si la vigilancia puede evitar que Bogart se espire. No estoy seguro de si el espionaje de Bogart es similar a la legilimancia.
Me preocupa que si no tengo éxito para entonces, realmente hay algunas cosas que no hago. No quiero revelarlo. Si lo que sale es transformado por un Bogart, todo se volverá muy problemático. Cuando más tarde tomaste mi mano para consolarme, de repente me di cuenta de que en realidad no había necesidad de preocuparme. Mon se frotó el cabello y luego se pellizcó el cuello, porque si un Bogart puede exponerme, entonces creo que estas cosas que no son fáciles de revelar siempre se revelarán, incluso si no se revelan hoy. De otras maneras, si se expone hoy, todavía tengo espacio para la explicación y la posibilidad de mediación nota 1. Pero si se expone nuevamente en el futuro, la situación y el momento son desconocidos, incluso yo mismo desconozco su estado. En lugar de fijar el destino desconocido en el futuro y evitar los riesgos actuales, es mejor intentarlo ahora. Incluso si falla, es un poco difícil de explicar y un poco problemático, pero aún se puede resolver, y yo todavía puedo intentarlo. Intenta encontrar una solución a la falla y, si no puedes encontrarla, tendrás que evitar al Bogart cuando lo veas. Así que gracias, Weyer. De Violet estaban un poco rojas y parecía como si el calor de la chimenea la calentara, pero ambos obviamente sabían que ese no era el caso. Inconscientemente cruzó los dedos índices de un lado a otro y dijo con una sonrisa, mis manos son tan poderosas que pueden hacerte pensar en tantas cosas. En realidad, es más como si me hubieras dado una oportunidad. Mon se encogió de hombros. Estaba perdido, pero cuando me consolaste, de repente me di cuenta. Violet de repente giró la cabeza y miró a Moon. Después de unos segundos, de repente bajó la cabeza y volvió a reír. Sus hombros comenzaron a temblar salvajemente mientras reía, haciendo que Moon estuviera tan confundido como si estuviera en una clase de defensa contra las artes oscuras. Los mismos compañeros que vieron a su segundo Bogart. No sabía qué decir, no sabía qué hacer, solo podía quedarse allí confundido. Después de esperar un rato, Violet respiró hondo, luego levantó la cabeza y miró directamente a Moon, con un poco de ira en sus ojos, pero también un poco de claro afecto. Desearía poder ayudarte. Moon. ¿Quieres comer cecina? La cecina de Milton fue enviada por su madre. No se atreve a comerla. La cabeza de Gal asomó por la puerta entre el área de dormitorios y la sala común, y su voz era tan grande que casi todos en la sala común lo miraron. Por lo tanto, inmediatamente después, los pocos magos de tercer año en la sala común se rieron, incluidos Moon y Violet. Obviamente, aunque Milton usó trucos divertidos en ese momento, levantó el Bogart. Pero después todavía estaba un poco asustado. De lo contrario, ni siquiera se atrevería a comer carne seca. Moon sacó su varita y agitó ligeramente la bolsa de papel en la mano de Gal que colgaba debajo de su cabeza. Acción. Maldición de invocación nota 2. La bolsa de papel salió volando de la mano de Gal con un silbido, trazó un arco en el aire y aterrizó con precisión en la palma extendida de Moon. Aquí, déjame un poco. Esa es una bolsa llena de... Gal estaba justo a la mitad de sus palabras cuando de repente alguien tiró de él con fuerza por detrás, exclamó, y la persona había desaparecido en la puerta. Justo cuando los pequeños magos en la sala común estaban llenos de curiosidad, el sonido del crujir de dientes de Milton llegó desde detrás de la puerta. Gal Fuller. No tengo miedo de comer. Solo te pedí que consiguieras más porque no podía comerlo. Si te atreves a gritar de nuevo, te meteré en mi crisol. Lamont no puede detenerte. Yo. Acompañados por el crujir de dientes de Milton y la súplica de misericordia de Gal, los pequeños magos en la sala común se echaron a reír. Nota 1. Los 4 sonidos de duo, mediar, significan revertir, redimir, mediar y tratar. Nota 2. Acción es la maldición de invocación. En la versión china simplificada de la serie de novelas de Harry Potter, el hechizo se tradujo una vez como maldición voladora, pero durante el proceso de revisión posterior, se determinó que el hechizo estaba unificado. Traducción corregida, todo traducido como hechizo de invocación. Todavía existe cierta controversia sobre este hechizo. J.K. Rowling dijo una vez que el hechizo solo se puede usar en objetos inanimados, pero de hecho, en la novela original y sus películas derivadas, la maldición voladora se ha usado en animales y animales mágicos. Fue exitoso. Acerca de esto es un error. Este libro solucionará claramente este error mediante la comunicación posterior, la discusión y el uso de hechizos de invocación entre personajes, y dará una explicación razonable. Sin embargo, este es un segundo diseño y la configuración original existe. Si es controvertido, los lectores deberían prestar atención a la distinción. Capítulo 55. Orden perdida de los magos oscuros. ¿Cómo estás, Moon? ¿Estás bien? Preguntó el profesor Dumbledore con preocupación, mientras levantaba la mano, le llevaba el bote de basura de la oficina a Moon. Moon no respondió, porque realmente no tenía mucho espacio para responder ahora. Levantó la mano y agarró el bote de basura, rápidamente lo puso frente a él, luego se inclinó y vomitó violentamente. Fox en el estante observó a Moon vomitar con interés, luego inclinó la cabeza y miró al profesor Dumbledore. El profesor Dumbledore agitó la mano, indicando que Moon estaba bien, y luego volvió a tocar. Movió la tetera para que flotara sobre la mesa y añadió un poco de frío. Té a la taza de Moon. Después de un rato, Moon, quien finalmente vació su estómago, se sentó herido por el dolor, tomó la taza de té y se enjuagó la boca, luego agitó su varita y limpió el bote de basura. Oh, Dios mío, ¿qué es esa cosa? Es tan repugnante. Pensando en lo que acababa de ver en los recuerdos del profesor Dumbledore, el estómago de Moon comenzó a revolverse de nuevo, pero ya no podía vomitar, tuvo que hacerlo. Extiende la mano y frota mi abdomen, con la esperanza de aliviar la sensación incómoda. Un monstruo cultivado por los magos oscuros del Partido Cuervo. Para cultivar el monstruo que llamaron marea de carne, los magos oscuros del Partido Cuervo mataron a miles de muggles con métodos extremadamente crueles. Y no de sangre pura.
Los magos, así como innumerables animales y animales mágicos, finalmente crearon esta cosa repugnante a través de rituales mágicos a gran escala. La cara del profesor Dumbledore obviamente no era muy atractiva. Ese tipo de monstruo se sentiría muy incómodo incluso con sus amplios conocimientos. Mon respiró hondo unas cuantas veces y finalmente se sintió un poco más cómoda. No sé cómo evaluar a este grupo de personas. Solo puedo decir que su estética es realmente demasiado extraña. Estoy muy de acuerdo con tu evaluación, Mon, pero no solo son únicos en su estética, sino que son un grupo de lunáticos puros y completos. Incluso entre los magos oscuros, su nivel de crueldad y locura es raro. El tonto profesor Lido suspiró. Y luego enderezó su expresión. Ahora, Mon, te he enseñado sobre las sociedades secretas de magos oscuros más representativas con las que he tratado, aunque no me refiero a ellas. Todo el conocimiento y los recuerdos, pero estos recuerdos son sin duda el más representativo de los enredos que hubo entre ellos y yo. Entonces, creo que, con tu nivel de inteligencia, esto es obviamente suficiente para que puedas establecer una comprensión preliminar de ellos. Así que ahora, la pregunta es, ¿tienes alguna opinión? Cualquier opinión servirá. Mon tomó otro sorbo de té, luego reflexionó un momento y luego dijo, creo que obviamente no quieres preguntarme qué pienso de estos magos oscuros. No hay nada que decir sobre sus características. Creo que puedes básicamente, lanzarles esas malas palabras de manera casual. Bueno, 8 de cada 10 no pueden salir mal, así que mis opiniones son raras. Oh. El profesor Dumbledore miró a Mon con interés, esperando sus siguientes palabras. En los recuerdos que me mostraste, no hay duda de que cada una de estas sociedades secretas de magos oscuros es más cruel y aterradora que la anterior. Algunas de ellas son dominantes y dominantes, actúan sin escrúpulos, mientras que otras son discretas y tolerantes. Como serpientes venenosas que acechan en la oscuridad, pero sin excepción, son todopoderosas y están entrelazadas, e incluso se puede decir que las mejores de ellas tienen secuaces en todo el mundo. Entonces, Mon levantó la cabeza y miró al anciano. Lo extraño es, ¿dónde están ahora? Excelente, Mon. Esto es exactamente en lo que quiero que pienses más en todos mis cursos recientes. El profesor Dumbledore asintió levemente, con aprobación en su rostro. Las habilidades de lucha, los diversos enemigos, estos son solo contenidos incidentales. Pero esta pregunta es la que más quiero que toques. Sí, Mon, ¿dónde están ahora? El anciano obviamente quería dejar que Moon lo resolviera por sí mismo, porque se detuvo abruptamente cuando dijo esto, por lo que Moon tuvo que resolverlo por sí mismo. Golpeó suavemente el vaso de agua que tenía en la mano con las yemas de los dedos. Dijo un poco vacilante, ¿está relacionado con Voldemort? Sí, Mon, tiene algo que ver con Voldemort. El profesor Dumbledore golpeó su varita en el aire, y apareció una imagen de un mago oscuro vestido con una túnica negra y un rostro aterrador, como si hubiera sido quemado por fuego. Y delante de él, detrás de él, había innumerables figuras negras y sombrías. Voldemort y sus mortífagos. Para hablar de esto, primero debemos hablar de la experiencia de Voldemort. Cuando se graduó de Hogwarts, una vez quiso quedarse en la escuela y servir como profesor de defensa contra las artes oscuras. Sentí que sus motivos eran impuros. Así que él sugirió al entonces director, el señor Tippett, que debería rechazar la solicitud de empleo de Voldemort. Como resultado, Voldemort abandonó completamente Hogwarts y entró en la sociedad. Sin embargo, rechazó la oferta de un brillante estudiante del Ministerio de Magia y en su lugar se fue a trabajar a Borgins and Burkes, una tienda con una gran reputación pero sobre todo mala reputación. Hasta ahora todavía no sabemos mucho sobre él. ¿Con qué propósito? Obviamente, definitivamente tiene sus propias ideas y propósitos. Después de eso, durante algún tiempo, Voldemort había estado trabajando para Borgin, el jefe de Borg en ese momento, Caractacus Borg de la familia Borg. Después de irse de allí, nunca volvió a buscar un trabajo estable. Ha estado vagando por el mundo. En esta etapa, creo que se ha unido a varias sociedades secretas diferentes de magos oscuros para explorar sus secretos y poderes únicos. Al mismo tiempo, comenzó a abandonar su nombre real de Tom Riddle, cambiado a Voldemort como su nombre. No fue hasta 10 años después que regresó a Hogwarts para solicitar un trabajo. Después de ser rechazado por mí, que me había convertido en el director en ese momento, se fue enojado y comenzó a reclutar miembros del partido y construir poder. Confiando en su gran fuerza, el grupo de mortífagos se ha convertido en una de las fuerzas de magos oscuros más grandes y aterradoras. Sin embargo, aunque Voldemort anexó silenciosamente a algunas pequeñas sociedades secretas de magos oscuros en esta etapa de su ascenso, la mayoría de las sociedades secretas de magos oscuros restantes todavía están bien conservadas y, a juzgar por su herencia, las mejores entre ellas definitivamente no son más débil que Voldemort y sus mortífagos. Sin embargo, desde el ascenso de Voldemort, las sociedades secretas de magos oscuros han comenzado a desaparecer una tras otra. Incluso las que eran arrogantes y dominantes en el pasado han comenzado a mantener un perfil bajo y solo llevan a cabo asesinatos y asesinatos a pequeña escala. Destrucción, hasta hoy. Capítulo 56. Crisis. Nota adicional respecto a la breve historia de Voldemort después de la graduación. En la segunda mitad del capítulo anterior, excepto se unió a varias sociedades secretas de magos oscuros y la parte relacionada con las sociedades secretas de magos oscuros, el resto son de la obra original. La verdadera historia del ascenso de Voldemort. Oculta tus capacidades, espera el momento oportuno y observa el fuego desde el otro lado. Sí, Mon, no hay duda de que estas sociedades secretas de magos oscuros no pueden disolverse en el acto.
La razón por la que desaparecieron solo puede ser fuera de esta idea, no hay necesidad de que sigan a Voldemort y sus mortífagos compitiendo por la supremacía, porque al menos saben que antes de mi muerte, el mundo mágico británico no puede ser verdaderamente controlado por Voldemort. Al mismo tiempo, creo que Voldemort puede haber hecho algunos tratos con estas sociedades secretas de magos oscuros. Por ejemplo, no tienen que unirse al lado de Voldemort en la guerra iniciada por Voldemort, pero no pueden ir contra Voldemort. Si al final Voldemort es derrotado, no hay nada que decir. Si Voldemort gana al final, se unirán al ejército de Voldemort. Entonces, estos magos oscuros eligieron permanecer en la oscuridad y ver a Voldemort provocar problemas en el mundo mágico británico, envolviendo al mundo mágico británico como una nube oscura. Y probablemente sepas algo sobre lo que sucedió después. Voldemort está en Harry. Regresó con plumas por todo el cuerpo y desapareció por completo. Creo que Voldemort no está muerto, pero obviamente está gravemente herido y solo queda colgado. Algunos de los mortífagos fueron arrestados y algunas de las sociedades secretas de magos oscuros también escaparon. Por lo tanto, opté por mantener el concepto anterior de mantener un perfil bajo y quería esperar y ver la situación, hasta hoy. El profesor Dumbledore suspiró y luego continuó lentamente. La aparición de Jacob Thor y Quirinus Quirrell el año pasado demostró lo que siempre he creído. Voldemort no está muerto y ha estado planeando un regreso. Por lo tanto, investigué un poco más y encontré muchas pistas de que me dijo lo mismo, es decir, la crisis no se ha resuelto. En los últimos años, las sociedades secretas de magos oscuros que antes estaban inactivas han comenzado a aparecer con más frecuencia. Somos como un barco solitario en el océano. Parece que el cielo todavía está despejado, pero de hecho, no muy lejos hay una zona marina aterradora llena de monstruos marinos, y detrás de nosotros una vez más se están formando nubes oscuras. Una gran tormenta. Ven despacio. Quizás podamos intentar sobrevivir a la tormenta tanto como sea posible, porque pase lo que pase, después de que Voldemort falló una vez, será difícil volver a su apogeo. Su poder también se ha debilitado mucho. Después de su caída, varios los mortífagos murieron y varios fueron arrestados. Por supuesto, los restantes todavía eran leales a Voldemort, y escaparon y se escondieron en la oscuridad, como Jacob Thor, pero al mismo tiempo, también había muchas personas que se habían refugiado. Otras fuerzas mágicas oscuras, ya no sirven a Voldemort. Incluso si Voldemort regresa, su habilidad y fuerza personal definitivamente serán mucho más débiles que cuando resucitó por primera vez. Pero, el profesor Dumbledore miró fijamente a Moon, hay una crisis mayor frente a nosotros. Moon tomó un sorbo del té frío y guardó silencio por un rato antes de finalmente decir, parece que pretendes entrenarme para convertirme en la columna vertebral de la sociedad secreta contra esos magos oscuros. De hecho, Moon. El profesor Dumbledore asintió con mucha franqueza y admitió, en ti, veo esperanza. Si no fuera por tu apariencia, probablemente solo pensaría en cómo deberíamos tratar con Voldemort. Entonces hay un precio por paga, mucha gente morirá, incluso yo. Y después de eso, cuando se trate con Voldemort, los restantes tendrán que bloquearlo con soldados, o dejar que los vivos se resignen a su destino. Solo soy un viejo malo en mis años crepusculares. Solo soy un Voldemort, lo cual me basta para dar todas mis fuerzas. El resto, aunque no quiero admitirlo, de hecho lo es. Más allá del alcance de lo que puedo pagar. Ni siquiera planeo poner mis preocupaciones. Estas preocupaciones les dijeron a otros que, de hecho, muchas personas pensaron que la mayoría de las sociedades secretas de magos oscuros habían sido destruidas por Voldemort ese año y fueron tomadas bajo el control de Voldemort. Comando. Aquellos que estén dispuestos y sean poderosos eventualmente descubrirán la verdad del asunto, y no es necesario que yo venga a mencionarlo. Y aquellos que no puedan descubrirlo solo causarán pánico. Derrota antes de morir. Sin embargo, lo que no esperaba era verte, Moon. Pero todavía quiero preguntarte, ¿estás dispuesto? El anciano miró a Moon en silencio, descartando las lecciones que había aprendido en los últimos 2 meses. La pregunta más importante detrás de esto. Necesitaba la respuesta de Moon. Moon suspiró, dejó la taza de té, se puso la palma de la mano en la frente y la presionó suavemente. Creo que si respondo que no, mañana podrás saltar de la torre del reloj de la escuela. Entonces, parece que no tengo otra opción. Por supuesto, el profesor Dumbledore no pudo entender la connotación de Moon nota 1, pero como Moon lo dijo, su respuesta es naturalmente muy obvia. El anciano no mostró ninguna expresión particular de alegría. Simplemente sonrió, levantó su taza de té y le dijo a Moon, entonces, de ahora en adelante, todo depende de ti. Lo que dijiste es muy parecido a explicar el funeral, ¿sabes? Moon respondió con un brindis, con una mirada de impotencia en su rostro, es un año nuevo chino, aunque no es un año nuevo chino, al menos deberías decir palabras más auspiciosas. No te preocupes, todavía no he vivido lo suficiente. El tono del anciano era bastante seguro cuando decía esto, pero cuando pensaba en el futuro, cuando veía algo, inmediatamente comenzaba a confundirse. O incluso confundirse, y Moon se sintió aún más, se volvió poco confiable. Entonces, ¿cuándo piensas empezar? Moon tomó un sorbo de té frío y preguntó seriamente, en otras palabras, ¿quieres tomar la iniciativa o quieres esperar y ver primero? No hay duda de que si podemos todos, podemos estar seguros de que Voldemort está. Si regresamos, las noticias de los magos oscuros probablemente no quedarán atrás. Después de todo, deberían tener mejores canales de información a este respecto que aquellos de nosotros que solo podemos descubrir la verdad por nuestra cuenta. Según lo que dijiste, una vez que Voldemort regrese, estas asociaciones de magos oscuros probablemente continuarán esperando y viendo. El objetivo principal debe ser Voldemort, no hay duda al respecto, pero si estás dispuesto, creo que no podemos tomar alguna medida en el camino.
El profesor Dumbledore dijo con una mirada críptica. Por supuesto, esto también depende de tu progreso en los estudios, pero creo que no me decepcionarás, ¿verdad? Nota 1. Mon se quejaba de la forma en que el profesor Dumbledore organizó su propia muerte. PD. Este capítulo anteriormente tenía una gran nota complementaria al comienzo del capítulo. Después de que 2 personas lo propusieron, este capítulo fue eliminado y reescrito. Se trata de la cantidad de personas en el mundo mágico. Más de 3000 personas de la comunidad mágica británica en este libro, J.K. Rowling. Hay un error en la configuración aquí, que se explicará en detalle más adelante, por lo que al leer el contenido relevante de este libro, no utilice de forma predeterminada la configuración que solo hay unas 3000 personas en el mundo mágico británico. Capítulo 57. Primer juego. Mon realmente no tuvo otra opción. ¿Cómo podría elegir? Mamá, tío Golof, tío Edgar, tía Nora, Esper, White, Owen, Dana, y Violet y su familia, y tantos amigos, aquellos a quienes apreciaba. No tenía otra opción, no porque el profesor Dumbledore tuviera grandes esperanzas en él, sino porque el antagonismo entre él y esos magos oscuros existía naturalmente. Era imposible para Mon unirse, y era imposible para sus familiares y amigos unirse. Si Mon podía, deseaba poder sacar a todos los magos oscuros del mundo mágico británico mañana y matarlos a todos con una bala. ¿Necesitas elegir luchar contra la sociedad secreta de magos oscuros? No hay elección, no hay necesidad de elegir, o mueren o mueren. Jefes más además de Voldemort. ¿Tener demasiados jefes es un problema? Obviamente no. En su vida anterior, a menudo dibujaba pequeños círculos y pedía deseos. Hidetaka Miyazaki rápidamente lanzó algunos DLC más para Elden's Ring. En cuanto a si morirá mientras empuja al jefe, no es que Mon nunca haya pensado en esto, pero para ser honesto, y mucho menos estos nuevos jefes, un solo Voldemort también es bastante peligroso para él. Pero para decirlo sin rodeos, haz tu mejor esfuerzo. Él solo es responsable de pensar en cómo lidiar con estos bastardos que no dejan que la gente se acueste y cómo acostarse felizmente después de lidiar con estos bastardos. Si muere en el proceso de lidiar con el bastardo, entonces que así sea. De todos modos, no es como si nunca hubiera muerto. Simplemente haz lo mejor que puedas y obedece el destino, eso es todo. Si Dios le pidiera que viajara en el tiempo solo para comer el Avada Kedavra de Voldemort, entonces lo admitiría. Mon levantó la taza de té y le dijo al profesor Dumbledore. ¿Qué pasa con eso, profesor? Se lo prometí, ¿podría darme un poco de té caliente en su lugar? El anciano se rió tontamente y mientras agitaba su mano suavemente, el vapor comenzó a elevarse sobre la taza de té de Mon. El sábado finalmente comenzó el primer partido de Quidditch del año escolar. Según las antiguas reglas, Gryffindor y Slytherin jugarán el primer juego. En noviembre hace mucho frío, ha nevado varias veces y se ha formado hielo en el lago Negro. Harry había estado un poco nervioso desde el desayuno. Después de todo, este era el primer juego de su vida, pero afortunadamente esta vez tenía mucha más experiencia montando escobas. Los jugadores de Gryffindor lo consolaron. Estaban muy confiados, porque aunque Slytherin todavía era fuerte, perdió a 2 jugadores de alta calidad con la graduación del año pasado, lo que podría considerarse como una pequeña ola de éxito. ¿Y qué pasa con Gryffindor? En comparación con los anteriores, la mayoría de los nuevos jugadores incorporados este año pueden considerarse refuerzos. Entre ellos, el espíritu de lucha de Wood es especialmente alto. Lo ha dicho varias veces este año, y cada vez dijo que el equipo de Gryffindor de este año es el mejor equipo de los últimos años. Mirándolo, es obvio que lo es. Se espera que este año el equipo de la casa Slytherin pueda ser despedido del trono del campeonato que ha ostentado durante varios años. Cuando llegó a la cancha y comenzó a subir al escenario, Wood mantuvo el pecho en alto y sus ojos parecían estar encendidos con fuego, y entró en la cancha en medio de fuertes aplausos de la audiencia. Le estrechó la mano cara a cara al capitán de Quidditch de Slytherin, un chico alto con cara dura. Sí, por algunas razones obvias, Marcus Flint de la familia Flint no logró convertirse en el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin e incluso fue empujado al banco para sentarse en el frío. No hay manera, simplemente parece que no puede deshacerse de su mala costumbre de hacer trucos en la cancha, incluso durante la selección interna del equipo. Harry miró a su alrededor y finalmente vio la pancarta ondeando en lo alto del auditorio de Gryffindor. Potter debe ganar. Agarró con más fuerza la escoba y él y su viejo conocido Terrence Hicks, el buscador de Slytherin, sonrieron y se saludaron mutuamente. Por favor, que todos viajen en las escobas. Dijo en voz alta la señora Wookiee, y los 14 jugadores de ambos lados se subieron a las escobas. Cuando sonó el silbato, todos los jugadores patearon ligeramente el suelo, sus escobas se elevaron del suelo y rápidamente se elevaron hasta la altura de la portería. El nuevo comentarista del juego de este año, Lee Jordan de Gryffindor, también gritó en voz alta. El juego ha comenzado. Angelina Johnson de Gryffindor agarró la quaffle. Dios mío. Esta chica encantadora no solo es guapa, y sus habilidades son obviamente sobresalientes. Jordan. La profesora McGonagall miró a Jordan insatisfecha. Jordan inmediatamente se disculpó y luego explicó la situación en la cancha con seriedad. Un buen pase. Alia Spinett recibe el balón y las 2 chicas están tratando de pasar el balón de un lado a otro para sortear la defensa de Slytherin, pero fallan. Slytherin Lynn recibió el balón. Está atacando. ¿Puede Oliver Wood quedarse con el balón? ¿Pelota? Espera. La audiencia de Gryffindor estalló en vítores y los magos de Slytherin también animaron en voz alta a los jugadores de sus propias casas. Gryffindor recuperó la pelota y Katie Bell estaba tratando de abrirse paso con la pelota. Los bateadores de ambos lados no debían quedarse solos y estaban interfiriendo entre sí alrededor de la Bludger.
El pase de la pelota de Katia Bell fue interrumpido en el proceso, pero Fred y George se parecían tanto que uno de ellos usó la Bludger para interferir con el otro jugador, provocando que el chaser de Slytherin fuera golpeado por otra Bludger. Oh, Dios mío, duele verlo. El cazador de Gryffindor recuperó la Quaffle nuevamente y Angelina corrió hacia la portería de Slytherin como una flecha afilada. Los gemelos la estaban protegiendo. El balón entró. El portero de Slytherin Lynn no pudo defender la portería. Oh. Oh. Gryffindor. Oye. Gryffindor. Se escucharon consignas familiares en el auditorio de Gryffindor, y los pequeños magos de las otras dos casas también aplaudieron. Los estudiantes de Slytherin gritaron en voz alta y continuaron animando a los jugadores, esperando poder recuperar la desventaja. El feroz partido de fútbol parecía no tener nada que ver con los buscadores de las dos universidades. Harry y Terrence patrullaban de un lado a otro de la cancha en busca de la snitch dorada, mientras prestaban atención al estado de sus propios jugadores hasta que los dos lados estuvieron atacando y defendiendo. Cuando el marcador llegó a 40-30, los dos hombres de repente giraron la cabeza y miraron en la misma dirección. Después de notar esta escena, Lee Jordan en el cuadro de comentarios también miró en esa dirección. Espera. Esa es la snitch dorada. Capítulo 58. El fin del reinado. La snitch dorada elevó la intensidad del juego a un nuevo nivel. Incluso los gritos de la audiencia en las gradas fueron mucho más silenciosos. Mucha gente contuvo la respiración y observó atentamente la relación entre Harry y Terrence. La velocidad de Harry era muy rápida, obviamente un nivel más rápida que la de Terrence. Después de todo, la calidad de Nimbus 2000 no era una broma. Terrence no tuvo más remedio que tratar de mantener la velocidad más rápida y seguir a Harry, con la esperanza de esperar hasta que Harry cometiera un error y encontrar una oportunidad de ganar la snitch dorada antes que Harry. Sin embargo, además de la brecha entre las escobas, las propias habilidades de vuelo de Harry también son bastante buenas. La ágil snitch dorada hizo varios cambios de dirección extraños y emocionantes durante su escape, pero esto no hizo que Harry se alejara. Excelentes habilidades de vuelo, la distancia entre Harry y la snitch dorada se hizo más cercana. Al contrario, era Terrence. Aunque Harry nunca cometió ningún error, la distancia entre él y Harry comenzó a crecer más y más. Los jugadores de Slytherin también descubrieron esto, por lo que inmediatamente comenzaron a organizar una ofensiva más poderosa, con el objetivo de ampliar la diferencia de puntos a través de ataques feroces y terminar el juego con una diferencia de puntos de más de 150. Esto obviamente se ha convertido en su última esperanza. Desafortunadamente, Oliver Wood notó las intenciones de Slytherin e inmediatamente hizo arreglos para que sus jugadores cambiaran sus tácticas y defendieran con todas sus fuerzas. En cualquier caso, la brecha en habilidades y escobas entre los jugadores de ambos lados, a excepción de Harry, las escobas de los jugadores de Gryffindor generalmente no son tan buenas como las de los jugadores de Slytherin, por lo que el equipo de Gryffindor comenzó a competir con Slytherin. El feroz ataque del equipo, poco a poco se convirtió en un declive, y el marcador aumentó rápidamente de 40-30 a 70-30 en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, en ese momento, una explosión de fuertes vítores surgió de las gradas, y luego los jugadores de ambos lados escucharon a Lee Jordan gritar a todo pulmón: Harry Potter ha atrapado la snitch dorada. Harry Potter atrapó la snitch dorada. Snitch. Gryffindor ganó. Después de anotar 150 puntos con la snitch dorada, vencieron a Slytherin con 70 puntos. Los jugadores de ambos lados miraron hacia abajo juntos. Harry estaba montado en la escoba y agitaba sus brazos vigorosamente. Se podía ver vagamente un reflejo dorado entre sus dedos. No muy lejos de Harry, Terrence sonreía impotente a los miembros del equipo, con el rostro lleno de decepción. En este momento, todos se dieron cuenta de que el dominio de Slytherin en el campo de Quidditch durante varios años parecía haber llegado oficialmente a su fin. Al sonar el silbido de la señora Och, los jugadores de los dos equipos aterrizaron uno tras otro. Se bajaron de sus escobas y se dieron la mano espontáneamente. Harry y Terrence incluso los abrazaron con fuerza. Nimbus 2000 es realmente asombroso. Terence revolvió el cabello de Harry. Durante el tiempo que estuvo en la oficina del periódico de la escuela, tuvo mucho contacto con Harry antes, había celebrado el cumpleaños de Cedric. También tuvo una gran charla con Harry. Tiempo, y la relación entre los dos siempre ha sido muy buena. Pero también eres muy poderoso. No pareces un niño de primer año en absoluto. Harry sonrió feliz, siguió el ejemplo de Terence y le dio el visto bueno a Terence. Tú también eres muy bueno, Terence. Si mi escoba no fuera mejor que la tuya, tal vez serías tú quien atrapó la snitch dorada. Jugadores de ambos lados abandonaron el campo después de un breve apretón de manos y aliento mutuo. En las gradas de Slytherin, Malfoy se burló y murmuró: «Oh, un grupo de traidores de Slytherin, perdieron el juego y aún así se comportaron en armonía con sus oponentes». También quería gritar fuerte, pero estos 2 meses de vivir en Slytherin le habían hecho darse cuenta de que aquellos que tenían las mismas ideas que él en realidad se habían convertido en una minoría en la casa Slytherin. Aunque la mayoría de la gente todavía no es muy amigable con otras casas, la mayor parte de esa hostilidad ha desaparecido. Cuando Gryffindor acaba de ganar, en realidad no escuchó a todos insultar a los jugadores de Gryffindor, y aún más, olvídate de quejarte de tus propios jugadores. De hecho, los últimos 2 años han sido suficientes para provocar grandes cambios en la mayoría de los magos jóvenes cuyas ideas no estaban profundamente arraigadas en primer lugar, sin mencionar que nadie les ha predicado grandes principios, todo lo que han sido es hidratante. Hay varias influencias prácticas y atmosféricas que son silenciosas.
A excepción de esos pequeños magos que crecieron bajo la influencia de sus mayores, que estaban llenos de teorías sobre el linaje y de una hostilidad indebida, y esos pequeños magos que nacieron con mentes estrechas y personalidades sombrías, la mayoría de las personas todavía se ven fácilmente afectadas por el hecho de que la experiencia personal de Hogwarts ayudó a disipar algunos conceptos erróneos. Y obviamente, aunque la Academia Slytherin tiene la mayor cantidad de magos jóvenes como este, no significa que todos sean así. Es más, incluso aquellos jóvenes magos que provienen de familias con sangre pura y nobleza han ido cambiando lentamente. Por ejemplo, Gavin Travers, aunque proviene de una familia estándar de sangre pura noble, y bajo la influencia de su familia, de hecho se ha convertido en una persona llena de discriminación, desprecio y disgusto hacia algunas personas. Incluso una vez trató a algunas. La gente con desprecio. Tonks y Moon estaban soltando palabras desagradables. Pero, de hecho, el conocimiento de la nobleza de sangre pura en su corazón no es tan sólido, sino que es solo una ilusión forzada por su entorno familiar. Debido a esto, pudo convertirse en el tipo alto e ingenuo que gradualmente se volvió muy bueno con todos, e incluso participaron juntos en la Final Four. Es decir, la naturaleza no es mala. Reinado de terror de Slytherin finalmente fue derrocado hoy, los jugadores de Quidditch de las 4 casas tuvieron algunos pensamientos en sus corazones. Los jugadores de Slytherin trabajaron duro y estaban obligados a ganar el siguiente juego. Todos los jugadores de Gryffindor se volvieron bastante optimistas, incluso Slytherin perdió contra ellos. De Ravenclaw no es tan optimista. La fuerza mostrada por ambos lados en el campo hoy significa que incluso Slytherin, que perdió el juego, no parece fácil de derrotar para ellos. Pero pase lo que pase, este juego al menos demostró que Slytherin es invencible, y aún así tomaron una decisión y sintieron que tenían que intentarlo. De Hufflepuff eran más interesantes. Decidieron poner todas sus esperanzas en Cedric. Porque el juego de hoy les demostró que el buscador puede ganar el juego solo. Por lo tanto, todos inmediatamente tomaron una decisión y decidieron aumentar temporalmente el entrenamiento de las formaciones defensivas en el próximo periodo de tiempo. Siempre que la diferencia de puntaje entre los dos lados no sea mayor a 150, tienen buenas posibilidades de ganar el juego. Después de todo, la habilidad de volar de Cedric no es peor que la de Harry, y ahora, Cedric también tiene su Nimbus 2000. Capítulo 59 Hufflepuff contra Ravenclaw. Después de que Gryffindor ganó con éxito el campeonato, todos los pequeños magos de Gryffindor cayeron en una atmósfera de celebración. Casi todos sintieron que Gryffindor ya había reservado el campeonato de Quidditch este año, incluso es probable que el campeón de la Copa de la Academia de este año sea suyo. Como el mayor contribuyente a ganar el juego, Harry naturalmente se convirtió en un héroe a los ojos de los magos de Gryffindor. El propio Harry no pensó que fuera gran cosa, pero sintió la reacción posterior al incidente extremadamente feliz. Porque finalmente ya nadie lo llama el diablo que irrumpió en el baño de mujeres, ni siquiera Malfoy. No fue que Malfoy mejorara, sino que Malfoy comenzó a encontrar formas de humillarlo en otras direcciones, como por ejemplo, Potter. Espero que siempre puedas sentarte firmemente en tu escoba, o planes realizar una caída a gran altura para todos en el próximo juego. Potter. Date prisa y monta en tu escoba. Mami te ha pedido que vayas a casa a cenar. Ja. El gran héroe de Gryffindor, Potter. ¿Te otorgaron una medalla? Harry estaba un poco enojado al principio por la nueva forma de Malfoy de humillarlo, porque Malfoy era muy excéntrico cuando hablaba. Pero pronto, con la persuasión de Ron y Hermione, pudo replicar con calma. Debido a que Ron tenía razón, Malfoy estaba celoso de haber ganado el juego de Quidditch, de ser mejor que Malfoy, de haberse convertido en el héroe de Gryffindor, mientras que el propio Malfoy no era muy popular en Slytherin. Entonces, tal como dijo Moon, cuanto más enojado estaba, más caía en la trampa de Malfoy. 2 semanas después, también comenzó el partido de Quidditch entre Hufflepuff y Ravenclaw. Estaba nevando mucho y el viento era muy fuerte. Los pequeños magos de la audiencia apenas podían ver con mucha claridad. Solo podían escuchar a Lee Jordan gritar a todo pulmón en la mesa de comentaristas, de lo contrario, su voz no podría. No se transmitirá en absoluto. Hufflepuff todavía está haciendo todo lo posible para defenderse, y parece que no tiene la intención de darle a Ravenclaw ninguna oportunidad. Los 2 primeros ataques de Ravenclaw fallaron. ¿Podrá su ataque tener éxito esta vez? Phyllis recibió el balón y Phyllis estaba abriéndose paso, Dios mío. Estaba tan delgado, y en un día con tanto viento, sentí que iba a quedar impresionado en el segundo siguiente. Pero no lo hizo. Estaba como un héroe solitario, pasó por alto a 2 jugadores de Hufflepuff e incluso esquivó una Bludger. El balón entró. Ravenclaw anotó otros 10 puntos, y el marcador en el campo se ha convertido en 60 puntos a 10 puntos. Sin embargo, podemos ver que los jugadores de Hufflepuff todavía están muy motivados, y no parecen estarlo en absoluto. No pienso rendirme. De hecho, escuché que su nuevo buscador, Cedric Diggory, es muy poderoso y tiene un gran talento para volar, incluso tan bueno como Harry Potter. Parece que están apostando por ello. Cedric Diggory, pero este clima no era nada amigable para los buscadores. Si la Snitch dorada volara cerca de los miembros del equipo enemigo, Cedric podría escapar a través de un viento tan fuerte que es difícil de encontrar. Como dijo Lee Jordan, encontrar la Snitch en este clima requería no solo habilidad, sino también suerte, mucha suerte. Después de todo, a medio lanzamiento de distancia, a Cedric le resultaba difícil incluso ver al buscador de Ravenclaw, y mucho menos a la Snitch dorada. Por lo tanto, Cedric estaba inevitablemente un poco ansioso ahora. Afortunadamente, no había olvidado las instrucciones de todos antes de subir al escenario. Pacientemente hizo todo lo posible por reprimir su estado de ánimo inquieto y continuó volando por el campo. En las gradas, Gal dejó temporalmente de animar y tiró de la manga de Moon.
¿Crees que Cedric y los demás aún pueden ganar? Créelo a Cedric. Respondió Mon en voz alta, y al mismo tiempo apretó la mano de Violet reconfortantemente. Ella también estaba muy nerviosa. No hace mucho, Keira casi fue golpeada por una Bludger. De hecho, el propio Mon no está seguro de si el equipo de Hufflepuff puede ganar, pero no lo valora mucho. Más importante aún, si puede ganar o no depende de los jugadores en la cancha que están ansiosos fuera del escenario. Inútil, es mejor simplemente creerlo. Hufflepuff. Gana. Hufflepuff. Gana. Vamos. Ravenclaw. Vamos. Ravenclaw. De jóvenes magos de las dos universidades también compitió entre sí. Tan pronto como el ruido de un lado disminuyó, el ruido del otro comenzó de nuevo. Nadie estaba dispuesto a rendirse primero. Pero, de hecho, muchos jóvenes magos han perdido la voz. Espera. Cedric está tomando medidas. Cedric cambió repentinamente su trayectoria de vuelo anterior y voló directamente en una dirección. Está acelerando. Sigue acelerando. Y la búsqueda de la pelota de Ravenclaw, la mano parece no haber encontrado nada todavía. La suerte ha favorecido al equipo de Hufflepuff después de todo. El lugar donde apareció la Snitch dorada está demasiado lejos del buscador del equipo de Ravenclaw. Después de enterarse por el comentarista de que Cedric había encontrado la Snitch dorada, el buscador de Ravenclaw se sobresaltó de repente y rápidamente estimó dónde podría estar Cedric. Sin embargo, lo que no esperaba era que un momento después, una luz y una sombra doradas atravesaran el cielo y pasaran volando a su lado no muy lejos. Y a través del viento y la nieve, incluso pudo ver la figura de Cedric acercándose rápidamente. ¡No! Ravenclaw no tiene del todo mala suerte. La Snitch dorada cambió repentinamente de dirección y rápidamente pasó junto al buscador de Ravenclaw, y el buscador de Ravenclaw obviamente se dio cuenta de esto. Ahora, el buscador de Ravenclaw está más cerca de la Snitch dorada. La astuta Snitch dorada. Parece querer ver la competencia entre los buscadores de los dos equipos. Ahora, el buscador de Ravenclaw está justo detrás de la Snitch dorada, mientras que el buscador de Hufflepuff está justo detrás. Después, ¿quién puede atrapar la Snitch dorada primero? En las gradas, Violet agarró con fuerza la mano de Mon. A ella realmente no le gustaba el Quidditch. La razón por la que estaba nerviosa era porque su compañera de cuarto Kyla se convirtió en miembro del equipo. En este momento crítico, los jóvenes magos de las dos universidades gritaron más fuerte. Todos querían usar este método para animar a los miembros del equipo de sus universidades. Cedric Diggory continuó acelerando. Atravesó el viento y la nieve, y gradualmente estuvo a la par con Magna Everts. La Snitch volvió a cambiar de dirección. ¡Oh! ¡Maldita sea! No puedo encontrar la Snitch. Cuando Lee Jordan dijo estas palabras que hicieron que la gente quisiera matarlo, los vítores que habían permanecido en el cielo se detuvieron repentinamente. Todos los pequeños magos de las dos universidades contuvieron la respiración y miraron hacia el centro del estadio. Todos esperan que sus ojos puedan penetrar el viento y la nieve y fijarse en la Snitch dorada y los dos buscadores. Capítulo 60. Ganar. Pequeños magos no podían penetrar el viento y la nieve, pero afortunadamente, Lee Jordan volvió a atrapar la Snitch dorada a tiempo según el cambio de dirección de los dos buscadores de pelota. Lo encontré. La Snitch dorada volaba hacia arriba. Cedric y Magna eligieron simultáneamente girar sus escobas hacia arriba. Los movimientos de Cedric fueron obviamente más rápidos y decisivos. Superó a Magna. Una posición. La Snitch dorada ya está al alcance de sus dedos extendidos. Ya no hay suspenso. La velocidad de Cedric aumentó rápidamente después de cambiar de dirección, pero la escoba de Magna se sacudió bajo el fuerte viento y la nieve. Ella ya estaba una posición detrás y se vio obligada a reducir la velocidad nuevamente. Cedric ya no tiene un oponente común. Atrapó. Cedric usó estos 150 puntos para recuperar directamente la desventaja y ganar el juego. En las gradas de Hufflepuff detonaron por completo en este momento. Afortunadamente, Mon tuvo la previsión de sacar 2 tapones para los oídos y tapar sus oídos y los de Violet. Gall y los demás no los necesitaban porque ellos mismos eran uno de los contribuyentes. Vítores ensordecedores. ¡Viva Cedric! En la cancha, los jugadores de Hufflepuff también vitorearon y se abrazaron. Cedric, quien tenía grandes esperanzas en ellos, no los decepcionó después de todo y los llevó a ganar la primera victoria del año escolar. La señora Poch hizo sonar el silbato, pero pronto se dio cuenta de que todos los jugadores estaban a su alrededor cuando comenzó el juego y, naturalmente, podían escuchar el silbato. Pero ahora los jugadores están todos dispersos por todas partes, y maldita sea si alguien puede oír el silbato. Desesperada, no tuvo más remedio que sacar su varita y lanzar un hechizo amplificador al silbato antes de volver a hacer sonar el silbato plateado. Los jugadores que escucharon el silbato bajaron al suelo uno tras otro, se dieron la mano, se animaron y luego abandonaron el campo. Cuando los jugadores de Hufflepuff regresaron a la sala común de Hufflepuff, la sala común ya estaba llena de gente. La pequeña caja de cintas en la que Garr había gastado mucho dinero finalmente entró en uso. Cuando los jugadores entraron a la sala común, todos abrieron inmediatamente las cajas de cintas. Como resultado, las coloridas cintas de papel dentro de la caja rápidamente dieron vueltas y volaron, dando vueltas alrededor de los jugadores ganadores. Todos reían y bromeaban. La sala común estaba llena de gente. Algunas personas fueron temprano a la cocina para buscar muchos pasteles, postres y bebidas. Antes de que Cedric pudiera tomar un sorbo de jugo de calabaza para saciar su sed, el pequeño mago ya no podía. Inmediatamente lo levantaron juntos y lo arrojaron vigorosamente. Cada vez que lo arrojaban, había una gran ovación. Kyla abrazó a algunos de sus compañeros de cuarto y contó en voz alta sus momentos emocionantes durante el juego.
Los otros miembros del equipo también encontraron a sus amigos y charlaron sobre el juego en grupos pequeños. Mon estaba sentada sola en un rincón, observando a los ruidosos pequeños magos, bebiendo jugo de calabaza y sonriendo felizmente. No tenía intención de involucrarse, pero los compañeros de cuarto obviamente no lo dejaron ir. Bajo el liderazgo de Gal, los tres lucharon por abrirse paso entre la multitud, y luego uno se sentó en el apoyabrazos del sofá de Mon, y el otro yacía boca abajo. En el respaldo del sofá, alguien estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. 4 botellas de jugo de calabaza chocaron y Arlene dijo lo más alto posible con su voz obviamente ronca: brindemos por Cedric. Brinde por Cedric. Brinde por Cedric. Solo Cedric se sintió avergonzado por un momento, luego se rió entre dientes, se rascó la nuca y bebió jugo de calabaza. De hecho, aparte de Arlene, la voz de Gar también es un poco ronca. En otras palabras, la mayoría de los jóvenes magos de Hufflepuff ya están un poco mudos en este momento, y creo que Ravenclaw debería estar más o menos igual. Cuando todos volvieron a tomar clases de medicina herbaria juntos el lunes por la mañana, ya no había muchos pequeños magos en todo el invernadero que tuvieran buena voz y pudieran hablar normalmente. El profesor Sprout miró al pequeño mago de Ravenclaw cuyo nombre fue llamado y respondió la pregunta. Abrió la boca pero apenas podía oír lo que decía. Dejó la maceta con las vainas de burbujas en la mano y dijo con voz estupefacta: chicos, los sacaré de clase temprano. Vayan a casa de Madame Pomfrey y pídanle que les traiga algunas pociones que puedan reducir rápidamente la hinchazón. De lo contrario, si continúan así, la clase estará bien y la comunicación será buena. Bien. Gran pregunta. Mon estuvo muy de acuerdo con esto. Realmente todos deberían ir con Madame Pomfrey. Les había contado esto a Gal y Arlene ayer, pero hasta que regresó de la oficina del periódico de la escuela, estas dos personas tampoco fueron. Todo lo demás estaba bien, pero cada vez que Gal quería decirle algo, no podía oír ni una sola palabra. Sin embargo, las cosas siempre son confusas, y al menos anoche, disfrutó de una velada tranquila en la sala común de Hufflepuff por primera vez. Para el final de la clase, la profesora Sprout cumplió su palabra y asignó tarea con anticipación, permitiendo que todos salieran temprano del invernadero. Un grupo de jóvenes magos se apresuró al hospital de la escuela y, ante las constantes quejas de Madame Pomfrey, bebieron uno por uno la poción que podría ayudar a sus gargantas a reducir rápidamente la hinchazón. Dios mío, la poción de Madame Pomfrey es realmente efectiva. Antes de llegar al salón de clases de defensa contra las artes oscuras, los tejones de tercer año de Hufflepuff recuperaron su capacidad de hablar normalmente uno tras otro, y Gal gritó felizmente. Luego, no mucho después, Gary y Aileen tuvieron una pelea inexplicable por Bubblepops, como si quisieran compensar todas las peleas que no tuvieron ayer. No fue hasta que todos llegaron al salón de clases de defensa contra las artes oscuras que los dos hombres finalmente se calmaron por el momento. Vino a enseñarles hoy fue el profesor Greengrass. El anciano sacó una pipa de algún lugar y se sentó a fumarla tranquilamente. No fue hasta que todos movieron la mesa hacia donde querían sentarse y se sentaron felices que finalmente dejó la pipa a un lado y silenciosamente abrió la boca en medio del humo persistente que lo rodeaba. Si no recuerdo mal, todos los estudiantes de su clase deberían haber terminado de aprender sobre Boggarts. A través del espeso humo, nadie podía ver claramente la expresión del profesor Greengrass, y todos lo miraron asombrados. Miraron al profesor, adivinando cuál criatura que este interesante anciano les iba a enseñar a continuación. Entonces, en esta clase, comenzaremos a aprender una nueva forma de resistir a los pequeños monstruos. Antes de la clase, quiero preguntarte a ti primero. El profesor Greengrass agitó su mano en el humo frente a él, y de repente se formó una gran nube de humo. Dispersos. ¿Te gusta nadar? Por favor no olvidarse de suscribirse, es la única forma de ayuda gratuita que me pueden dar, gracias. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.